Bueno gente, aquí más de esta novela capítulo 41 Vulgar Fellou Niellan comprendió mejor su propia fuerza después de usar las máquinas de prueba de hoy. Aunque le faltaba bastante en comparación con los luchadores expertos, todavía debería poder manejarse si se encontrara con circunstancias inesperadas. Con $28.000 en dinero de recompensa, Niellan se dirigió a la tienda por departamentos para comprar unos 10 tubos de suplementos nutricionales, que fueron suficientes para que duraran el resto del mes. Niellan continuó haciendo ejercicio cuando volvió a casa. Durante los últimos días, aparte del juego, pasó el resto de su tiempo haciendo ejercicio y estudiando. En cuanto a otros asuntos, tendría que dejarlos de lado hasta que sus padres regresaran. Justo así, mediodía pasó rápidamente. Eran cerca de las 5 de la tarde y los servidores del juego abrirían pronto. Niellan se reclinó en la cama con el casco de juego en la cabeza. Tan pronto como entró al juego, comenzó a entrenar diligentemente moliendo a las arañas de agua que las rodeaban. Cuando varias arañas encontraron sus muertes, una tras otra, en sus manos, su barra de experiencia aumentó gradualmente. Él subiría de nivel poco después de 10 o más turbas. Niellan, ¿dónde estás ahora? ¿Y?, le preguntó a Niellan a través del chat de voz. Todavía estoy en el lago Rando matando arañas de agua. Ven al punto de transferencia de la ciudad de Teyak en 5 minutos. Estamos a punto de partir muy pronto. Trae a ese amigo tuyo también. Está bien, Replied, respondió Niellan. Si eso es todo, supongo que nos encontraremos en 5 minutos. Después de desconectarse del chat de voz con YO, Niellan se comunicó con Tang YO. Punto de transferencia de la ciudad de Teyak. Nuestro equipo está a punto de salir pronto. Rápidamente llegar allí tan temprano. Tang YO respondió con sorpresa. Su tono contenía entusiasmo y agradable sorpresa. Generalmente, las personas corren mazmorras tan temprano como sea posible en lugar de hacerlo más tarde. Además, es mejor salir por la mañana en comparación con la tarde o la noche. Tengo que irme ahora mismo, respondió Tang YO y se preparó apresuradamente para irse. Niellan verificó su barra de experiencia, nivel 3, 99%. Llenar el 1% restante aún requeriría 10 minutos de molienda por lo menos. Como parecía que no tenía tiempo suficiente, sacó un rollo de vuelta y comenzó a desenredarlo. Después de 20 segundos y un brillante destello de luz, el escenario ante sus ojos cambió. Había regresado a la ciudad donde estas coordenadas. Niellan le preguntó a Tang YO a través del chat de voz. Oye, ¿puedo verte? Voy a venir, así que quédate donde estás. Tang YO vino caminando desde la plaza en la distancia. Estaba vestido de pies a cabeza con una ardiente túnica de mago rojo. Apareció especialmente visible entre la multitud y atrajo las miradas envidiosas de los jugadores de los alrededores. Tang YO, incluso inconscientemente, había enderezado su espalda e inflado su pecho. El equipo que llevaba era un símbolo de alto honor porque representaba la presencia de un experto. Entonces, ¿cómo fue tu práctica en casa?, preguntó Niellan. Tang YO parecía estar lleno de energía cuando Niellan lo miró fijamente. Ya no se parecía al jugador deprimido y desanimado que recordaba en su vida pasada. No está mal, lo sabrás en un momento. Yo tampoco mejoré por una pequeña cantidad. Oye, escucha esto. Cuando me desconecté, esa mocosa Beikai me llamó. Ese tipo sorprendentemente quería ganarse un favor con nosotros. Incluso le pidió su número de teléfono. De todos modos, lo hice mi compañero de entrenamiento y tuve varias docenas de partidos con él. Ese tipo ni siquiera ganó un solo partido. Comillas, ¿estás seguro de que no te dejó ganar?, preguntó Niellan con una sonrisa. En su mente, sabía que este era exactamente el estilo de Beikai para manejar los asuntos. Me estás subestimando demasiado. En realidad soy bastante hábil ahora, ¿sabes? Oye, cuando Beikai me llamó por la tarde, dijo que habías ido al centro de artes marciales de la familia Lin. No fuiste a buscar a Lin Jia, ¿verdad? Realmente no podía creerlo. ¿Cómo es posible que te guste esa mujer? Hoy que ya se ha acostado con muchos chicos, eso fue en la secundaria cuando aún era ingenua y joven. Ahora, no tengo ningún interés en ella. Solo fui a la instalación para probar mi fuerza. Cuando lo pensé, creí que este era el caso más probable también. ¿Cómo es posible que te atraiga Lin Jia? Si estás buscando una chica, este hermano puede ayudarte a presentarte a una. Tang YO se rió mientras le daba una palmadita en el hombro a Niellan. Con el tipo de chicas que conoces, es mejor que te las guardes para ti. Niellan puso los ojos en blanco ante las payasadas de Tang YO. Una fragancia dulce entró en la nariz de Niellan. El aroma pertenecía a un perfume de lirio vendido en las tiendas NPC. Era simple, elegante y agradable a la nariz. Sabía exactamente quién había llegado en el momento en que este olor entró por su nariz. Todo lo que piensas es en cosas como recoger chicas todo el día. Sabía que no era una buena persona. YO murmuró para sí misma. Niellan sonrió a sabiendas cuando escuchó esta voz. Volvió la cabeza y vio a la encantadora figura de YO de pie justo detrás de él. Estaba vestida con un vestido de mago blanco puro. Era como si el mercurio cayera, complementando su cuerpo perfecto. Su cabello colgaba y el pañuelo rosado que había atado sobre su cabeza la hacía parecer aún más encantadora. Era como si saliera del lienzo de un hermoso cuadro. Tang YO se quedó mirando a la hermosa YO de pie junto a Niellan con
con saliva casi goteando de su boca. Se quedó allí con una expresión en blanco durante lo que pareció medio día antes de darle un codazo a Nieyan en el costado. Comillas, tan hermosa. Una belleza de primer orden. Oh, Dios mío. Nieyan, ¿es esta tu novia? Comillas, ¿qué estás diciendo? ¿Quién estás diciendo que es su novia? Los ojos de YO se abrieron en una mirada furiosa. Ella estaba absolutamente echando humo. Ante sus ojos, este hombre vulgar sorprendentemente dijo que era la novia de Nieyan. HMPH. De hecho, los pájaros de una pluma se congregan juntos, exactamente, los pájaros de una pluma se congregan juntos. De lo contrario, tampoco hubieras venido aquí a buscarnos. Nieyan se rió mientras bromeaba con YO. Y tú, HMPH. Esta magnánima dama te va a ignorar. La hermana mayor YO Ulan Blue Theater, y el resto ya están en el punto de transferencia. Vayamos a reunirnos con ellos. Ya que no podía burlar a Nieyan, YO cambió rápidamente de tema. Tang YO de repente se dio cuenta de algo mientras observaba las peleas de Nieyan y YO. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Parecía haberlo olvidado. Oh, eso es correcto, definitivamente esto fue una pelea de enamorados. Había visto muchas parejas que antes disfrutaban discutiendo así. Aunque el mismo Tang YO era una persona que generalmente era lujuriosa y estaba llena de hormonas, todavía tenía algunos principios. Puede que se lleve a la mujer de otra persona, pero cuando se trata de la de su propio hermano, definitivamente no interferirá. Tang YO mentalmente le dio un pulgar a Nieyan y susurró secretamente, tienes algo de habilidad. Después de todo, la mentalidad de Tang YO inmediatamente divergió. Desde entonces, vio a YO como nada más que un amigo potencial. Al ver esto, Nieyan no pudo evitar sonreír, sin embargo, él era demasiado perezoso para explicar. Además, cuando se trataba de estos asuntos, explicarlos solo haría las cosas más complicadas. Los tres comenzaron a caminar en dirección al punto de transferencia. Nieyan, ¿esta es tu amiga? Ese tipo tiene una apariencia vulgar, pero parece que su equipo es bastante bueno. ¿Qué tipo de equipo está usando? Preguntó YO con curiosidad. Las mejillas de Tang YO estaban llenas de lágrimas. ¿Por qué esta hermosa mujer estaba justo al lado de él? Cuando describía su apariencia, no usaba palabras como segura, apresurada o aplastantemente hermosa, sino que usaba palabras como vulgar. Conjunto de cazadores de fuego, respondió Nieyan. Notó que el cabello de YO debajo de su pañuelo estaba doblado en varias capas. El arreglo irregular fue bastante encantador y reveló que se hizo con el mayor cuidado. Comillas, el Fire Chaser set cayó del Black Flame Forest. YO exclamó con sorpresa. Sabía que Black Flame Forest era una mazmorra mucho más difícil en comparación con Treant Forest. Solo los equipos de élite de los grandes gremios entrarán en estas mazmorras. Después de darse cuenta de esto, YO no pudo evitar mirar a Tang YO bajo una nueva perspectiva. Aquellos que pudieron dirigir Black Flame Forest eran definitivamente expertos. Nunca esperé que este gordo miserable fuera en realidad un experto poderoso. Tang YO había avanzado de una persona vulgar a un gordo miserable. Sin embargo, después de que YO agregó que era un experto poderoso, Tang YO se sintió un poco mejor, incluso algo orgulloso de sí mismo. También tenía algo de conciencia culpable. Este título de experto era simplemente una falsificación. En comparación con los expertos genuinos, todavía le faltaba un grado entero. Nieyan, mi pañuelo es bonito, ¿no? Fue una gota que obtuve de la agricultura en las ruinas radiantes. Es Olidamaje más 3. YO hizo un pequeño giro. Su agitado vestido de mago se parecía a un loto de nieve en flor mientras su pañuelo bailaba en el aire. Para un espectador, era especialmente conmovedor. Parecía que todavía tenía el temperamento ligero de un niño. Si tenía algo bueno, no podía evitar mostrarlo. Por otra parte, el disgusto que tuvo con Nieyan por su conversación anterior parecía haber sido completamente olvidado. Se ve muy bonito, respondió Nieyan asintiendo con la cabeza. YO tenía esta característica mágica sobre ella. Ella fue capaz de dejar que cualquier persona se olvide completamente de sus preocupaciones. Hermano, no está mal. Debes hacer tu movimiento en la primera oportunidad. De lo contrario, otra persona se la llevará y sería demasiado tarde para lamentarlo. Comillas. Capítulo 42. Equipo temporal para el bosque Treant. Los tres pronto llegaron a la plaza del punto de transferencia. Allí, un grupo de 10 o más jugadores esperaban juntos, amontonados como la forma en que las estrellas se ahuecaban alrededor de la luna. En el centro de su atención había una belleza curvilínea en una armadura azul. La hermana mayor YO Ulan Blue Theater, están aquí. YO caminó al lado de YO Ulan. Las dos bellas que estaban de pie una al lado de la otra eran una vista especialmente impresionante para la vista. Comillas, qué suerte. Nos encontramos con bellezas tan pronto como partimos.
Tan hermosa. Qué hermoso, susurró Tang Yao suavemente. Este pequeño sinvergüenza era un pervertido lujurioso que no cambiaría incluso si lo matas a golpes. Disfrutaba mirando a mujeres hermosas, pero sabía muy bien que la mayoría de estas bellezas nunca lo pondrían en sus ojos. Por lo tanto, no hizo nada más que comerse con los ojos. Un placer conocerte, dijo Ulan, frente a Nieyan y Tang Yao. Observó cuidadosamente a Nieyan. A pesar de que su apariencia parecía algo juvenil, su comportamiento sereno y sin prisas lo hacía parecer bastante tranquilo. El rasgo más notable fue el aire de confianza y decisión que lo rodeaba. Como aún podía ser considerada como experimentada y conocedora, podía discernir que poseía algunas de las características especiales de un experto. En cuanto a la grasa que estaba a su lado, ella no sabía qué pensar de él. Igualmente, Nieyan asintió levemente en respuesta. El conjunto completo de armaduras azules de Ulan reveló perfectamente las curvas de su figura de modelo. Un vistazo de su profundo escote se podía ver en la abertura cerca de su pecho. De pies a cabeza, irradiaba un atractivo fatal y salvaje. Sin duda, ella poseía la mejor figura de todas las mujeres que había conocido antes. Además, ella también tenía una cara hermosa. Esta combinación devastadora era prácticamente capaz de seducir a los hombres hasta la muerte. A pesar de esto, Nieyan no tenía ningún interés o deseo hacia ella. Tang Yao, sin embargo, tuvo algunos problemas para cambiar su mirada. Al comparar a Yao y Ulan, este último evidentemente se ajustaba a sus gustos mucho más. Cuídate, esta belleza es alguien que ni siquiera me atrevo a provocar, informó Nieyan en secreto a Tang Yao. Hola. Tang Yao se tambaleó mientras la saludaba de una manera demasiado reservada. Los ojos de Nieyan se abrieron de sorpresa. Este pequeño sinvergüenza a menudo no podía contenerse cuando estaba frente a mujeres hermosas debido a su naturaleza pervertida y sus tendencias naturales como charlatán. Sin embargo, hoy, Nieyan fue testigo de un evento sin precedentes. Este chatterbox estaba actuando bastante tímido y reservado. ¿Estoy soñando? ¿Salió el sol del oeste esta mañana? Muy bien, preparémonos para partir hacia la mazmorra. Si tienes algo que decir, hablaremos en el camino allí. Ulan prestó atención constante a la eficiencia, por lo que no quería perder más tiempo de pie. Recuerda nuestro acuerdo previo. Estaré actuando como capitán del equipo durante la carrera, así que quiero que todos escuchen mis arreglos, recordó Nieyan rápidamente a Ulan. Su mirada era aguda y resuelta. Está bien. Ulan asintió en respuesta. Se dio la vuelta y se dirigió al resto de su equipo. Estoy disolviendo el equipo. En un momento, acepte la invitación de Nieyan para formar un equipo. Estará actuando temporalmente como capitán del equipo, así que escucha sus arreglos. El resto de los miembros comenzaron a discutir pesadamente. No estaban familiarizados con Nieyan. Por lo tanto, en sus corazones, no estaban dispuestos a tomar órdenes de este extraño. Ulan, ¿por qué tenemos que tomar órdenes de este tipo? Si por casualidad no sabe nada y termina por eliminar a nuestro equipo, ¿qué hacemos entonces? El que habló fue Chembo 1. La relación aparentemente íntima de Nieyan y Yao causó una sensación de crisis. Como resultado, miró a Nieyan con una hostilidad intensa. Nieyan no estaba familiarizado con este Chembo. Él era un compañero de clase de Ulan y estaban muy familiarizados entre sí. En el pasado, siempre había estado persiguiendo a Ulan, pero después de conocer a Yao, su mente entró en un estado de caos. Le gustaban todas las bellezas. Por lo tanto, no sabía cuál debía perseguir. Por lo tanto, decidió hacer de ambos su propiedad y no estuvo dispuesto a permitir que otros se acercaran a los dos. Sin embargo, para su desgracia, a ambas chicas no les gustaba mucho y, como resultado, terminó obteniendo ninguna de las dos. En pocas palabras, él era simplemente un mocoso inútil con algo de riqueza que se enamoró de la belleza que veía. En la vida pasada de Nieyan, este sinvergüenza fue una tragedia andante. En esta vida, después de encontrarse con Nieyan, parecía que todavía estaba destinado a convertirse en una tragedia ambulante. ¿Usted está me llamo Chembo mañana de madera? Ya veo. Así que era el elder hermano Morningwood. El tono de Nieyan estaba lleno de sarcasmo. Fingió la sorpresa y actuó como si el aporte de Chembo tuviera una gran importancia. Dije que mi nombre es Chembo. El mismo Chen que en el apellido. Y el en enorme. Chembo respondió en tono irritado. Dije Morningwood. No hablé incorrectamente, ¿verdad? Nieyan miró inocentemente a Tang Yao a su lado. Tang Yao entendió claramente lo que estaba pasando. Nieyan simplemente estaba jugando con Chembo y pronunció mal su nombre a propósito. Tang Yao prácticamente se estaba muriendo mientras contenía una barriga llena de risas. Se contuvo y dijo con una expresión de sonrisa, cierto, usted no habló incorrectamente. Dijiste Morningwood,
Tang Yao incluso pronunció a propósito las dos palabras en un tono serio. Sin embargo, por las expresiones sonrientes en sus rostros, estaba claro que no estaban pronunciando correctamente el nombre de Chen Bo y que en su lugar lo pronunciaban como Morning Wood. Concedido incluso si la persona fuera un idiota, entenderían claramente lo que estaba sucediendo. Yao mostró una hermosa sonrisa cuando dos hoyuelos emergieron en su cara. Le lanzó una mirada a Nieyan, fingiendo disgusto. Este chico es demasiado horrible. No puedes humillar a la gente así. La mayoría de las personas que ella y Ulan conocieron eran bastante reservadas mientras estaban frente a ellas. Dicho esto, la manera franca y directa de hablar de Nieyan no despertó su disgusto. Por el contrario, sentía que Nieyan era diferente de personas como Chen Bo, que a menudo ocultaban sus verdaderas intenciones y actuaban de una manera extremadamente hipócrita. Ulan también mostró levemente signos de no poder contener su risa. Al ver a Chen Bo al borde de la vivacidad, se apresuró a asumir el papel de pacificador y dijo, olvídalo, solo estaba bromeando. Nieyan, ve a crear el equipo. Nieyan envió una invitación a todos en el grupo de Ulan, incluido Chen Bo. Chen Bo tuvo la tentación de atacar. Nieyan fijó su expresión y anunció en tono severo, si me aceptas como capitán del equipo, obedecerás incondicionalmente mis órdenes mientras estés dentro de mi equipo. Si tiene dudas u objeciones, puede venir a buscarme después de la carrera y resolverlo. Cualquier persona que no quiera es libre de dejar el equipo ahora mismo. Todavía podemos encontrar otros para llenar su lugar. Si intentas causar daño o unirte con intenciones maliciosas, incluso si el equipo está completamente borrado durante la carrera, los que sufren pérdidas, al final, aún son ustedes mismos. 20% de tu barra de experiencia. Creo que aún te llevará bastante tiempo volver a llenar, ¿no? Mientras Nieyan hablaba, al mismo tiempo recorría con la mirada a todos los presentes. Su imponente estatura era una reminiscencia de un verdadero líder. Ni una sola persona se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. La multitud discute lentamente entre ellos. Poco después, las personas del grupo comenzaron a aceptar la invitación sistema. Ulan se ha unido a tu equipo sistema. Yao se ha unido a tu equipo sistema. El agua embotellada se ha unido a su equipo. Nieyan era bastante imponente. Los ojos de Ulan brillaron con elogios después de evaluar su desempeño. Quizás él realmente podría llevarlos a través del bosque Treant. Ulan también lo siguió con tono severo. Recuerda las órdenes de Nieyan como capitán del equipo como si las hubiera dado Go. Cualquiera que no cumpla puede abandonar el equipo, porque en el futuro, nuestro equipo ya no tendrá a esa persona. La multitud inmediatamente se calmó. Como miembros de su propio equipo, sabían que este tipo de orden era extremadamente severo. Después de estar en equipo unos con otros durante tanto tiempo, estaban muy familiarizados y habían establecido amistades amistosas con los compañeros que los rodeaban. Si se les obligara a abandonar el equipo, ¿a dónde irían? Incluso si encontraban otro equipo, era extremadamente difícil encontrar uno que fuera capaz de correr una mazmorra de 20 jugadores como Treant Forest. Chen Bo mantuvo una expresión de resentimiento y estaba preparado para hablar. Sin embargo, la severa mirada de Ulan de repente se centró en él. Chen Bo, que estaba a punto de decir lo que pensaba, inmediatamente se tragó las palabras de nuevo por su garganta sistema. Chen Bo se ha unido a tu equipo ya que todos ustedes ya han entrado en mi equipo. No me culpen si les doy una patada por desobedecer las órdenes. Nuestro objetivo aquí es el mismo. Estamos aquí por el bien de conseguir algunos equipos y nada más. Si las cosas van bien, es posible que podamos recoger aún más equipo. Si no surgen problemas, todos aquí pueden ganar al menos el 20% de un nivel. Si hay alguien que quiera sabotear la carrera en secreto, los daños infligidos a todo el equipo serán asignados exclusivamente a ellos. Las personas a tu lado son todas tus compañeras. No creas que es necesario hacer las cosas difíciles para tu propia gente. Si parece que no soy capaz de liderar y causar errores, le entregaré 10 platas a su capitán, lo que puede considerarse una compensación para su equipo, dijo Nieyan. Barrió su mirada sobre todos los presentes y se detuvo en Chen Bo. Si no fuera por el hecho de que esta mazmorra de alto nivel arrojó una cierta joya, ni siquiera se habría molestado en venir aquí. Muchos jugadores dentro del grupo estaban bastante insatisfechos con Nieyan. Sin embargo, no tuvieron más remedio que conceder. Las palabras de Nieyan eran bastante razonables. Si ellos absolutamente quisieran hacerle las cosas difíciles, sería lo mismo que hacer las cosas difíciles para ellos mismos. ¿Dañar a los demás sin beneficiarte a ti mismo? No valía la pena el problema. Solo podían obligarse a sí mismos a escuchar a Nieyan por el momento. Incluso dio su palabra y dijo que compensaría al equipo con 10 platas si ocurrían errores enormes porque no era adecuado como capitán del equipo. Esto ya podría ser considerado como extremadamente benevolente. Ya hemos sido borrados en esta mazmorra 2 veces.
No sería extraño que termináramos siendo eliminados una vez más. Además, los equipos de élite de los grandes gremios con frecuencia son eliminados todo el tiempo también. Vamos al bosque de Treant simplemente para sentir las cosas. En cuanto a esas decenas de plata, ¿cómo podríamos ser tan descarados como para pedirle eso al hermano Nieyan? El que habló dentro del equipo fue un luchador llamado Bai Kai-sui, agua hervida. Él podría ser considerado como uno de esos jugadores que eran justos y justos. Uno por uno, los miembros circundantes también comenzaron a estar de acuerdo con su razonamiento, y su impresión de Nieyan también cambió un poco. 1. Chenbo aparece en el capítulo 17 por primera vez. Capítulo 43. Antes de la salida, como ese es el caso, comenzaré a repartir órdenes ahora. Si alguien está insatisfecho conmigo, pueden enviar sus propias sugerencias. Mientras esté dentro de lo razonable, estaré encantado de complacerlo, dijo Nieyan, ya que su discurso anterior fue efectivo, y el liderazgo de Ulan aún podría considerarse competente, no debería tener ningún problema al guiar a este grupo de jugadores a través de la mazmorra. Me gustaría que todos anunciaran sus nombres e información de personajes, comenzando desde el fighter de allí, anunció Nieyan. Si no se cumplieran los requisitos de estadísticas más básicos, incluso si el equipo tuviera un experto fuerte, sería increíblemente difícil para ellos despejar el calabozo. En otras palabras, incluso si supiera cómo atravesar la mazmorra, primero necesitaría que cada miembro de su equipo cumpla con los requisitos básicos de las estadísticas para incluso intentarlo. Bai Kai-sui Plain Boiled Water, caza, 61 defensa, 230 de salud y 27 ataques, respondió Bai Kai-sui. Él era el que había hablado por Nieyan antes. Tenía la apariencia de un hombre ligeramente robusto de unos 20 años y un cuerpo robusto que se parecía a un buey. Era el tanque principal del equipo. Con una sola mirada, sabías que estaba hecho para ser un guerrero. Ahmed Dumpling, Feisui Zujiaozi, llamándome Dumpling está bien. Soy un luchador, 51 defensa, 160 de salud y 28 ataques. Fuego, elementalista, 32 daños mágicos. Bai Kai-sui, quiero que vayas y compres un rollo de celeridad básica. Calabaza, Nangua, quiero que vayas a comprar un rollo de fuerza básica. Nieyan emitió órdenes después de que todas hubieran sido registradas. Muchos de los jugadores dentro del equipo se miraron entre ellos con expresiones avergonzadas. Entre el jugador promedio, se consideraron expertos relativamente fuertes con mucho dinero, pero en realidad, la riqueza total que tenían no superaba ni una plata. Los artículos como los rollos de celeridad básicos, los rollos de fuerza básica, los rollos de intelecto básico, etc., cuestan fácilmente más de 20 cobres. ¿No era este tipo de gasto algo extremo? Incluso si eliminaban Treant Forest, todavía no estaban seguros de la ganancia que recibirían. HMPH. Comprando tantos pergaminos. Si yo fuera el líder y tuviera tantos pergaminos, también podríamos limpiar la mazmorra, murmuró Chenbo para sí mismo. Chenbo repetidamente estaba dificultando las cosas para Nieyan. Tang Yo, quien había sido testigo de todo esto en el costado, se puso de un humor bastante malo. ¿Podría ser que no puedas pagarlo? Si no tienes el dinero para comprar algo tan barato como un pergamino, siempre puedo prestarte un poco primero, provocó Tang Yo, mirando a Chenbo con una mirada desdeñosa. 20 policías no es nada. No es como este joven maestro aquí no puede pagarlo. Sin embargo, este tipo aquí claramente tiene motivos egoístas. ¿Por qué no te hace comprar rollos de intelecto básico y, en cambio, nos hace gastar todo el dinero?, replicó Chenbo sin reprimir ninguna acusación. Las acusaciones de Chenbo suscitaron dudas entre la multitud mientras miraban con suspicacia a Nieyan. Estaban todos juntos en un equipo. Sin embargo, si Nieyan claramente favorecía a su propia gente y deliberadamente hacía que su lado gastara más dinero, entonces eso sería simplemente un comportamiento extremadamente cruel y engañoso, uno que no podrían tolerar. Durante toda la prueba, Tang Yo no pudo explicar la razón. La esquina de la boca de Chenbo se curvó en una mueca y él dijo, comillas, ¿qué? ¿No tienes nada que decir ahora? La multitud circundante esperaba la respuesta de Nieyan. Si no les daba una explicación adecuada, lo más probable es que la multitud no lo dejara ir tan fácilmente. Comillas, ¿has descubierto algo? No has descubierto la meada. Mi hermano lleva puesto el conjunto completo de Fire Chaser. Su daño mágico ya es más de 50. ¿Necesita entonces comprar rollos de intelecto básico? Él ya tiene un tiempo lo suficientemente duro para controlar su daño como es. ¿Necesita un desplazamiento de intelecto básico para aumentar aún más su daño mágico? ¿Quieres que el jefe cambie de agresor y lo divida por la mitad? Nieyan reprendió despiadadamente. Las palabras de Nieyan tenían otra implicación. Con el equipo que Tang Yo poseía, los equipos de élite de grandes gremios estarían más que felices de tenerlo si quería correr un calabozo con ellos. Acompañar al equipo de Ulan en la mazmorra fue lo mismo que usar un martillo para romper una nuez, era simplemente un desperdicio de sus talentos.
Ya era una muestra de respeto al aparecer aquí. Sin embargo, ¿aún querían hacer más demandas e incluso lanzar acusaciones? Muchos de los miembros del equipo, después de escuchar las palabras de Nie-Yan, tenían caras llenas de vergüenza. Sus expresiones cambiaron enormemente al mirar el equipo en el cuerpo de Tang Yao. Esto fue, de hecho, el conjunto del cazador de fuego. Era un símbolo de honor. Era una señal de que un jugador había conquistado Black Flame Forest. Si Tang Yao ya había despejado Black Flame Forest, significaba que hacía tiempo que había obtenido todo lo que necesitaba de un calabozo de nivel inferior como Treant Forest. Sin embargo, todavía había regresado aquí para correr esta mazmorra con ellos. Esto solo significaba que le estaba dando a su equipo una tremenda cantidad de cara. Al ver las expresiones cambiadas de la multitud circundante, Tang Yao inconscientemente enderezó su espalda. Ser adorado y respetado por la multitud lo hacía sentir bastante satisfecho. Así, Tang Yao confirmó interiormente su resolución. Si voy a usar este tipo de equipo, no debería perder ninguna cara. Por lo menos, tengo que mostrar el comportamiento de un experto. Chen Bo se quedó momentáneamente sin palabras. Nie-Yan lo había reprimido sin piedad, y él simplemente no tenía medios para replicar. Ulan miró a Tang Yao y examinó cuidadosamente el equipo en su cuerpo, ni siquiera lo pude reconocer al principio. Este gordo miserable es en realidad un experto. Quiero que todos los que fueron llamados a ir a comprar sus respectivos rollos, ordenó Ulan. Sin embargo, ella se quedó preguntándose, incluso si despejaran el bosque de Treant, ¿podrían obtener un rendimiento positivo después de comprar tantos pergaminos? Los miembros cuyos nombres fueron mencionados dejaron para comprar pergaminos. Ya habían comprado todos los consumibles que necesitaban de antemano, por lo que hacer un viaje de regreso a las tiendas no perdería demasiado tiempo. Nie-Yan, ¿realmente necesitamos tantos pergaminos para limpiar el bosque de Treant? Preguntó Yao mientras sus elegantes ojos miraban fijamente a Nie-Yan. De su memoria, los equipos más grandes que ella conocía no usaban tantos pergaminos cuando despejaron el bosque de Treant. Lo sabrás cuando llegue el momento. Absolutamente no estoy desperdiciando dinero al hacerles comprar estos pergaminos, respondió Nie-Yan. Incluso si se tratara de los equipos de élite de los gremios grandes, él calculó que solo despejaron el bosque de Treant de dificultad normal. Sin embargo, la dificultad que buscaba era la más difícil. Especialista era imposible para ellos despejar la carrera sin estos pergaminos. Yao parpadeó y asintió con la cabeza. A pesar de que solo conocía a Nie-Yan durante varios días, estaba segura de una pequeña cosa: definitivamente era alguien que era capaz y de ninguna manera haría algo sin razón. Después de un corto tiempo, las personas que fueron llamadas regresaron con sus pergaminos comprados. Nie-Yan hizo una visita de lista. Todas las 19 personas, incluido él, estaban presentes y representadas. ¿Hay alguien aquí que pueda invitar a un mago fuerte a unirse a nosotros? Me tranquilizaría más si hubiera otro gran daño de magia con nosotros, le preguntó Nie-Yan a Ulan y su equipo. Eso va a ser un poco difícil de hacer, Ulan respondió en un tono un tanto incómodo. En su mayor parte, los magos que tenían un gran daño ya estaban en equipos fijos, así que, ¿dónde podrían ir a buscar uno? Puedo encontrar uno. Tengo un compañero de clase que pertenece al equipo de élite del clan Radiant Sacred Flame. Su equipo se ha estado preparando recientemente para Black Flame Forest, pero por casualidad, mi compañero tiene algo de tiempo libre hoy, dijo Yao. ¿Comillas masculino o femenino? ¿Cómo es su habilidad?, preguntó Ulan. Es un hombre y muy fuerte también, respondió Yao. Gremio de llamas sagradas radiantes. Olvídalo entonces. Nie-Yan sacudió la cabeza y dijo: ¿por qué?, preguntó Yao con curiosidad. Ya he matado a varios de sus miembros del gremio. En este momento, tienen una orden de golpe en mí, respondió directamente Nie-Yan sin retener nada. Incluso si el gremio de la sagrada llama radiante supiera que él estaba aquí, ¿qué podían hacer al respecto? La última vez, todos en mi grupo, excepto Go, fueron eliminados por el gremio de llamas sagradas radiantes. Mi hermano aquí solo mató a 7 u 8 de ellos para salvarme. Tang Yao se enorgullecía de los logros de Nie-Yan. No pudo evitar mostrar a todos los presentes que él y Nie-Yan eran hermanos. Eran un grupo débil. Todos sus jugadores estaban llenos de principiantes. Nie-Yan no sintió que fuera algo significativo. Digo, solo mataste a algunos noobs y crees que eres genial. He matado a equipos enteros antes. Chen Bo de repente interrumpió. Había una mueca en su rostro, y su expresión estaba llena de ridículo. Las palabras de Chen Bo enfurecieron a Tang Yao por poco. Los jugadores que Nie-Yan mató no eran principiantes. Entre ellos, había incluso un jugador con el set completo de Fire Chaser. Estaba a punto de replicar, pero Nie-Yan lo contuvo. Así solo pudo reprimir su ira en silencio. Ulan cruzó los brazos sobre su pecho y examinó a Nie-Yan. Dado que no era una persona descarada a la que le gustaba hacer alarde de sus logros, parecía que las palabras de Tang Yao eran muy probablemente ciertas. Después de todo, aquellos que pudieron acorralar una figura de nivel experto como Tang Yao definitivamente no podrían ser simples. Parecía que Nie-Yan no solo era hábil en las mazmorras,
sino también en las situaciones de jugador contra jugador. Capítulo 44. El atardecer. El mago arcano comillas ¿a quién vamos a encontrar entonces? Preguntó YO. Ella creía que incluso si su compañero de clase era parte del gremio Radiant Sacred Flame, no era como si él y Nidian estuvieran alguna vez en conflicto directo. Por lo tanto, no significa necesariamente que sus tensiones no puedan aliviarse. Quizás en el futuro, incluso podría presentarlos y hacer que se conozcan. Sin embargo, ella optó por posponer esta idea hasta otro momento. Después de pensarlo un poco, Bai Kaisui, agua hervida, intervino con su propia sugerencia. Conozco a una persona. Son un mago arcano del Sacro Imperio. Su nombre es Dusk Wanun, y su daño mágico es 52. Aunque no sé si estaría interesado en correr esta mazmorra con nosotros. Él y su equipo ya han limpiado Black Flame Forest y se están preparando para Agmotamadi Wetlands, así que no sé si estaría dispuesto a regresar a Treant Forest nuevamente. Le llamaré de todas formas. Un breve momento después, Ulan preguntó, Bai Kaisui, ¿cómo te fue? ¿Está dispuesto? Comillas él estuvo de acuerdo. Bai Kaisui respondió con entusiasmo. Esto realmente fue inesperado. Solo se habían reunido varias veces en el pasado cuando se juntaban para moler turbas. Dusk le había dado bastante cara a Bai Kaisui al aceptar venir. Comillas genial. Ahora tenemos exactamente 20 jugadores. Vamos a establecer el momento en que llega, dijo Nidian, asintiendo con la cabeza. Sorprendentemente, era alguien del Sacro Imperio. Se le presentaba una gran oportunidad. El hermano Bai Kaisui sí posee mucha cara. Incluso puede invitar a alguien del Sacro Imperio. Alabó Chenbo. Le lanzó una mirada a Nidian y Tang YO. Si esta carrera de mazmorras fuera sin problemas, no podría estar seguro de que no serían adiciones frecuentes a las actividades de su equipo. Tenía que encontrar alguna forma de expulsar del equipo a estos dos invitados no invitados y quizás incluso a algunos otros para ayudarlo. Comillas ¿cómo puede ser? Él es el que me está poniendo cara. Bai Kaisui estaba prácticamente brillando de alegría. También se sintió bastante orgulloso de su logro. Ese tipo de persona es un verdadero experto. Su equipo ya se está preparando para correr Agmotamadi Wetlands. Definitivamente ha eliminado el bosque de Treant, así que creo que es mejor si hacemos que esa persona sea el capitán del equipo en su lugar. Chenbo lanzó una mirada a Nidian y Tang YO. Este bastardo Chenbo enfureció a Tang YO en gran medida. Si no fuera por Nidian, quien lo detuvo, lo habría atacado hace mucho tiempo. Es cierto, si él ha limpiado Treant Forest antes, no sería una mala idea dejar que sea el capitán del equipo, respondió Nidian en un tono aburrido. ¿Entonces te diste cuenta de tu propia incompetencia? Si te hubieses dado cuenta antes, entonces no habría sido necesario que te mostraras tontamente. Desde que Chenbo recibió una pulgada, él intentó correr una milla. Era una persona sin sentido de la propiedad. Chenbo Ulan frunció el ceño y gritó en un tono de disgusto. Ella estaba bastante molesta con su comportamiento. Encontrado con la reacción de Ulan, Chenbo murmuró algunas palabras para sí mismo pero ya no dijo nada más. Al poco tiempo, el área circundante se iluminó con una luz brillante y una figura emergió del punto de transferencia de la ciudad de Teyak. Era un mago arcano que llevaba una túnica de mago de color negro. El hombre tenía la apariencia de una persona en sus últimos 20 años. Sus túnicas de mago negro fueron inscritas con varias runas mágicas extrañas y exudó un aura misteriosa y digna. Nidian le dio una mirada rápida. Podía decir que esta persona estaba usando el set Dark Winter del mago arcano. En la actualidad, era un equipo de primera categoría para Arcane Mages. Este set y el set de Fire Chaser de Tang YO estaban en el mismo nivel. Sin embargo, el conjunto de Fire Chaser era más adecuado para los elementalistas, mientras que el conjunto de Dark Winter era adecuado para los arcanos magos. Por lo tanto, para un mago arcano, el set Dark Winter era mucho más preferible que el set Fire Chaser. Oye, hermano Dusk. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bai Kaisui caminó hacia adelante para darle la bienvenida. Mucho tiempo sin verte. El atardecer también se acercó e intercambió saludos con Bai Kaisui. Le dio a la multitud una mirada rápida y dijo, hola a todos. Estas palabras fueron dichas con una ligera arrogancia. Fue miembro del equipo de élite del Sacro Imperio. Su equipo de élite y el pequeño equipo de Ulan estaban en un nivel completamente diferente. Decidió venir porque la personalidad de Bai Kaisui era decente y él tenía una ligera amistad con él. Además, tenía algo de tiempo libre porque su equipo estaba haciendo los preparativos para Agmotamadi Wetlands. Si no fuera por estos dos factores, ni siquiera se habría molestado en prestarle atención a este pequeño equipo. Este es el capitán de nuestro equipo, Ulan. Bai Kaisui le presentó a Ulan a su amigo. Dusk asintió a Ulan y sonrió. No esperaba que el capitán de tu equipo fuera realmente tan hermoso. Encantado de conocerte, Dusk saludó a Ulan. Este fue su primer encuentro, y él no reveló el más mínimo de descuido cuando se encontró con una belleza como Ulan.
Parecía refinado y cortés sin faltarle la más mínima elegancia. Oulan respondió con el ligero asentimiento de su cabeza. Encantado de conocerte. Este Dusk poseía efectivamente el apoyo de un experto. Shenbo se movió al lado de Bai Kaisui. Esperaba que Bai Kaisui le echara una mano para presentarle al experto. Sin embargo, cuando Dusk notó que Nieyan estaba de pie en la parte de atrás de la multitud, sus ojos se abrieron con sorpresa y se acercó para saludar a Nieyan. Comillas, nunca pensé que el hermano Nieyan estaría en un lugar como este, Dusk exclamó en un tono gratamente sorprendido. Comillas, lo eres, Nieyan murmuró como si tratara de recordar quién era esa persona. Recordaba ahora. De vuelta en Lingtown, había una persona de pie junto a Sleepy Fox. No me reconoces, pero te reconozco. Anteriormente, cuando nuestro líder del gremio te invitaba a dirigir Agmotamadi Wetlands, estaba justo detrás de él. El hermano Nieyan realmente es hábil. Logró hacer que Swift Slash se tropezara con él y lo hizo caer en el momento más crucial. Dusk estaba muy animada cuando mencionó el logro de Nieyan. Cuando la multitud circundante escuchó las palabras de Dusk, lanzaron sus miradas curiosas hacia Nieyan y se preguntaron qué tipo de antecedentes tenía. Incluso conocía al líder del gremio del Sacro Imperio. En cuanto a Swift Slash, parecían recordar que él era el líder del gremio de la masacre oscura. Cada persona con la que Nieyan había estado en contacto tenía una influencia aterradora. ¿Conoces al hermano Nieyan?, preguntó Bai Kaisui con una expresión de asombro. No solo lo conozco. El hermano Nieyan es incluso una celebridad entre los miembros de nuestro gremio Holy Empire. Cuando el líder de nuestro gremio lo invitó a dirigir Agmotamadi Wetlands juntos, el hermano Nieyan impuso la dura demanda de obtener la primera selección de todos los equipos de los ladrones. Nadie en nuestro gremio se hubiera atrevido a hablar de tal manera con nuestro líder del gremio, pero sorprendentemente nuestro líder del gremio aceptó las condiciones del hermano Nieyan, respondió Dusk. Era una persona directa y no intentó ocultar la admiración que sentía por Nieyan. La multitud se miró en shock. ¿Quién era Sleepy Fox? Era el líder del gremio de Holy Empire, un jugador legendario entre la base de jugadores. Nieyan incluso estableció condiciones cuando el líder del gremio del Sacro Imperio lo invitó a dirigir Agmotamadi Swamplands juntos. ¿Acaso esto no significa claramente que Sleepy Fox era el único favor de Nieyan? Como líder del gremio del Sacro Imperio, ¿cómo podría faltar el juicio de Sleepy Fox? Siguiendo esa lógica, ¿no significaría esto que Nieyan era una figura parecida a un dios que no prestó atención a los equipos más elitistas incluso si le rogaban que viniera? Si ese fue el caso, las condiciones de Nieyan para dirigir el bosque de Treant con su propio equipo fueron bastante ligeras. El Anochecer era miembro del Sacro Imperio. Era poco probable que sus palabras fueran una mentira. YO, parece que en realidad invitaste a un estimado experto para que nos ayude, bromeó Oulan bromeando. La ceja de YO se curvó en crecientes. Su rostro estaba lleno de alegría por el orgullo que sentía. Shenbo no anticipó que Nieyan tuviera un fondo tan poderoso. Finalmente se dio cuenta de que él y Nieyan no estaban en la misma situación. Como si fuera una berenjena marchita, se quedó tontamente a un lado, hirviendo de ira cuando se le ocurrió un pensamiento malicioso. Definitivamente tuvo que hacer que Nieyan pagara un alto precio por cruzarse en su camino. Cuando la multitud miró a Nieyan, sus ojos brillaron con un brillo peculiar. Todos y cada uno de ellos estaban tratando de adivinar qué tipo de antecedentes tenía. Tang YO fue el más feliz de todos ellos. Le dio un codazo a Nieyan en el costado y susurró, comillas, no está mal. Realmente te ocultaste bien. ¿Cuándo conociste al líder del gremio del Sacro Imperio? Ayer, Nieyan respondió con calma. El respeto que ganó no fue dado por otros. Más bien, fue adquirido por él mismo. Hablando sinceramente, si no tuviera ninguna habilidad, no habría importado cuánta cara le dio Sleepy Fox, todo sería inútil. Su objetivo actual todavía era despejar el bosque de Treant. Él puso otros asuntos a un lado por ahora. Intentaba una dificultad que ni el equipo más elitista se atrevía a intentar precipitadamente, especialista. Ya que todos estén aquí, comencemos, ordenó Nieyan. Luego comenzó a caminar en dirección a la salida del pueblo. Hermano Nieyan, ¿por qué sigue corriendo Treant Forest?, preguntó el atardecer con curiosidad. Creía razonablemente que Nieyan no tenía absolutamente ninguna razón para perder su tiempo en este tipo de mazmorra de bajo nivel con su nivel de habilidad. Quiero la joya de plumas de rey de Treant. Además, esta mazmorra deja caer algunos de los mejores equipos de ladrones. Tal vez uno o dos de ellos caerán durante esta carrera, respondió Nieyan. En cualquier caso, todos eventualmente descubrirían lo que estaba planeando cuando llegaron a la mazmorra, por lo que no fue necesario que ocultara nada. Además, su impresión de Dusk era bastante decente. Capítulo 45. Dificultad del especialista Featherfall Yuel. ¿Qué tipo de artículo es ese? Hemos corrido esta mazmorra 5 o 6 veces en el pasado y nunca hemos recibido ninguna Featherfall Yuel, exclamó Dusk sorprendido. Dusk no sabía que era la joya Featherfall porque era solo una gota en la dificultad especialista. Además, solo caería del rey Treant.
La dificultad de la mazmorra cambió según el nivel general del equipo. Si hubiera más jugadores de alto nivel en el equipo, la dificultad de la mazmorra aumentaría para compensar. Si los jugadores quisieran limpiar el especialista Treant Forest, definitivamente no sería una tarea fácil. Incluso los equipos de élite de los grandes gremios tendrían dificultades para limpiar la mazmorra. Con este hecho en mente, el valor de Featherfall Jewel se hizo aún más evidente. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondió Nidian en un tono sordo. El atardecer se sintió un poco desconcertado. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que, como Nidian no le estaba diciendo ahora, se enteraría con el resto del equipo más tarde. El equipo de este Tang YO es un poco extraño. Claramente es un mago arcano, pero ¿por qué está usando el set de Fire Chaser? Dusk preguntó en un tono confuso. Normalmente, con la forma en que se gestionaba la distribución de equipos en equipos, los elementalistas del equipo definitivamente tendrían prioridad en las caídas, como el conjunto Fire Chaser. Por lo tanto, fue bastante extraño que el set fuera dado a un mago arcano. Nidian respondió con una leve sonrisa, pero no se molestó en explicar. Tang YO se enrojeció levemente de vergüenza al escuchar su conversación. Realmente tenía algo de culpable al usar este conjunto de cazadores de fuego. Sin embargo, esto lo hizo aún más decidido. Definitivamente necesitaba obtener un equipo de primera clase para su clase con su propio poder. Solo entonces podría ganar algo de confianza y tener autoestima por sí mismo. Nidian, ¿cómo conociste al líder del gremio del Sacro Imperio? Preguntó YO. Su mirada brillante y curiosa la hacía parecer especialmente linda. En realidad, no es tan sorprendente como todos ustedes piensan que es. Nidian luego narró los eventos de ayer a YO. Sin embargo, él dejó fuera el asunto con respecto al capítulo de coraje. Todavía no puedo evitar pensar que eres bastante increíble, dijo con seriedad YO. Sin embargo, si este asunto no estuviera relacionado con Sleepy Fox, tampoco habría pensado que Nidian lo hubiera apreciado. Todavía siento que el evento fue un poco extraño. ¿Por qué un dragón de repente invadiría la ciudad sin ninguna razón? En general, los monstruos de clase élite y señor no abandonan sus territorios, comentó Dusk con curiosidad. Todavía se quedó bastante desconcertado sobre toda la situación. Llamar raro a este tipo de evento fue una subestimación. Nidian miró el capítulo de coraje en su bolso. Esperaba sinceramente que nadie relacionara la aparición del guardián de la orden con él. ¿Comillas que tiene de extraño eso? Los desarrolladores del juego probablemente tuvieron al monstruo asediando la ciudad como un evento para los jugadores. Ya sabes, para condimentar las cosas y agregar un poco de emoción. Algo como esto no es raro en este tipo de juegos, dijo Tang YO en tono de hecho. Su comentario había ayudado involuntariamente a Nidian al explicar el asunto. Ah, probablemente tienes razón. Dusk asintió con la cabeza en acuerdo. Después de que el grupo de 20 jugadores pasara por una pradera abierta, se encontraron con un frondoso y verde bosque en la base de una ladera de una montaña lejana. Allí permanecía una niebla espeluznante, apareciendo como si rodeara el bosque denso eternamente. Esta área era una conocida mazmorra de 20 jugadores, Treant Forest. Le tomó más de 10 minutos de tiempo de viaje llegar a este destino desde la ciudad de Teyak. Muchos jugadores descansan en la entrada del bosque. La mayoría de ellos eran otros equipos de 20 jugadores que también estaban aquí para dirigir la mazmorra. Parece que Treant Forest también es bastante animado. Seguro que hay mucha gente aquí. Los jugadores promedio han subido de nivel. Si quieren un mejor equipo, no tienen más remedio que correr las mazmorras. Treant Forest todavía era relativamente difícil para el jugador promedio. El equipo que se cayó también fue mucho mejor que el que se cayó de las mazmorras comunes. La mayoría de los equipos no pudieron despejar la mazmorra, pero aún así valió la pena la carrera por la experiencia y los posibles objetos perdidos. Después de todo, si un equipo no podía avanzar más, simplemente podían retirarse de la mazmorra. Aunque los puntos de honor que se perderían no eran pocos, la mayoría de los equipos que dirigían las mazmorras no eran élites de los grandes gremios, por lo que no les importaba mucho obtener el honor. Por lo tanto, si los puntos de honor se perdieron o no, estuvo bien siempre y cuando el equipo no fuera eliminado. Actualmente, dentro de Conviction, había en total 36 mazmorras de nivel 5 o menos de 20 jugadores dispersos en el dominio del Imperio Viridian. Sus dificultades diferían, pero de los 36, 6 de estas mazmorras eran particularmente difíciles. Incluso requerían que los equipos obtuvieran una cierta cantidad de honor antes de poder ingresar. El resto de las mazmorras no tenían tales requisitos. Soy un daño mágico de 37, Santo Mago. Buscando un equipo para entrar en Treant Forest con, comillas, soy una defensa de 35, 170 de vida y 67 de ataque berserker. Buscando un equipo para entrar en Treant Forest con, comillas, la entrada de la mazmorra estaba llena de actividad. Muchos de los jugadores reunidos allí estaban buscando equipos. Cuando vieron llegar al grupo de Nidian, corrieron hacia él preguntando si había espacio. Jefe, invítame al equipo por favor. Hermano, su equipo carece de miembros. Baikaisu y Plain Boiled Water caminó hacia adelante para tratar con la multitud. Estaban llenos.
Todos, miren a otro lugar, por favor. Al escuchar las palabras de Bai Kai-sui, los jugadores de los alrededores no tuvieron más remedio que irse con poco ánimo. Ustedes esperen aquí. Voy a presentar una solicitud para entrar en el calabozo, anunció Nieyan y comenzó a caminar hacia el monolito brillante cerca de la entrada del calabozo. Cuando se acercó a él, extendió su mano y la tocó, con lo cual sintió una extraña sensación en su mente antes de entrar en este frondoso bosque. Te encuentras con un extraño bloque de piedra. El bloque de piedra está grabado con varios escritos excéntricos, que dicen lo siguiente: caminantes por el bosque, treants, absorben el rocío bajo la luz del sol de la mañana. El sonido de la flauta de un cuidador flota entre las hojas. Los espíritus de los árboles que han dormido desde los tiempos de la antigüedad, se despiertan. Recuerden que un funcionario del Imperio Viridian les dijo que había señales de actividad de los elfos oscuros en esta área. Te murmuras a ti mismo, comillas, estos malditos elfos oscuros. ¿Cuándo se detendrán? Sistema, desea entrar en Treant Forest. Sí. Nieyan golpeó confirmar sistema. Por favor seleccione una dificultad: fácil, normal, difícil, experto, especialista, especialista. Sistema, ¿estás seguro? Sí. En el momento en que Nieyan confirmó su selección, una luz brillante brilló en los ojos de todos y cada uno de los miembros del equipo. Cuando recuperaron la visión, notaron que habían emergido en un espeso parche de hierba dentro del bosque. Aunque la luz del sol todavía podía penetrar a través del follaje de los árboles, la atmósfera que rodeaba el área seguía siendo algo siniestra y extraña. Sistema, has entrado en Treant Forest, dificultad, especialista. Los otros 19 miembros del equipo también recibieron la misma notificación. Todos y cada uno de ellos miraron con horror al leerlo. Comillas, ¿por qué es dificultad especialista? Capitán Nieyan, ¿escogiste la dificultad equivocada? ¿Por qué es especialista? Sí, ¿cómo podemos despejar la dificultad del especialista? Los miembros del equipo que lo rodeaban estaban ansiosos y preocupados. Ulan miró a Nieyan y notó que su expresión aún no estaba perturbada. Por lo que ella sabía de su personalidad, ¿cómo podría él cometer un error tan rudimentario? A menos que, él eligió esta dificultad intencionalmente. Si recordaba correctamente, nadie había aclarado, o más aún, ni siquiera se había atrevido a intentarlo, Treant Forest un especialista hasta ahora. Por no hablar de Treant Forest, incluso las mazmorras del nivel más bajo se volverían irrazonablemente difíciles en dificultad especialista. Desde que los traje a ustedes, naturalmente tengo un método para sacarlos, anunció Nieyan con calma. Comillas, ¿qué clase de mierda estás escupiendo hasta ahora? No ha habido un solo equipo que haya podido eliminar Treant Forest en especialista y ¿crees que podemos hacerlo con todas las personas? Nuestro equipo ni siquiera puede limpiar esta mazmorra de mierda. Ni si. No nos arrastres a tu desorden solo porque quieres presumir. Chenbo ridiculizó en un tono extremadamente irritado. Comillas, ¿es este tipo realmente tu amigo? Al ser testigo de la ruda explosión de Chenbo, Dusk, quien estaba al lado de Nieyan, ya no podía permanecer en silencio. No, no lo está. Nieyan negó con la cabeza. Si un miembro del equipo se atreviera a hablar tan groseramente con nuestro capitán en el equipo, el capitán lo habría pateado hace mucho tiempo. Nadie permitiría que una persona así hablara tanta basura. En primer lugar, el atardecer se burló. Sin embargo, no miró a Chenbo, ni siquiera se molestó en reconocer la existencia a la que se referían sus palabras. Se volvió hacia Nieyan, que estaba a su lado, y dijo con una sonrisa: debo decir que el hermano Ni es una persona bastante tolerante. Desde la perspectiva de Dusk, Nieyan eligió la dificultad especialista porque tenía la confianza para despejarla. Esta carrera en realidad tenía cierto significado ahora. Inicialmente, solo venía aquí para moler a las turbas para matar el tiempo. ¿Quién hubiera esperado que se encontrara con una rara oportunidad en su lugar? Chenbo se enfureció, ¿pero qué podía hacer? Dusk fue invitado a la carrera por Bai Kai-sui, por lo que ofenderlo fue lo mismo que ofender a Bai Kai-sui. Si esto ocurriera, inevitablemente lo llevaría a ser excluido del equipo. Chenbo, Nieyan es una amiga que invité personalmente a la carrera. Si tiene alguna queja con respecto a mi decisión, sea sincero al respecto y dígame en su lugar. Y.O. reprendió bruscamente y frunció el ceño. Lo más probable era que, por su bien, Nieyan no se molestara con Chenbo, ni se rebajara al nivel de Chenbo. Después de todo, Nieyan no quería que Y.O. fuera rechazado por invitar a un amigo que causó problemas dentro de su equipo. Si ella no hablara por Nieyan ahora, sería una desgracia. Y.O. No es así. Chenbo trató de explicar a toda prisa cuando vio que Y.O. se estaba molestando. Sin embargo, Y.O. resopló fríamente y volvió la cabeza. Solo soy alguien que fue invitado a su equipo. Me iré después de limpiar esta carrera. Todos los demás están simplemente cooperando conmigo. Después de todo, no soy el capitán de ningún equipo. El verdadero capitán del equipo es esta belleza allí, le explicó Nieyan a Dusk y miró a Ulan a su lado. A decir verdad, Nieyan no era una persona tan tolerante. Chenbo ya había cruzado la línea y lo había ofendido hacía mucho tiempo.
Por lo tanto, Nidian ciertamente le enseñaría una lección apropiada en el futuro. Sin embargo, al manejar a un tipo de persona como Chen Bo, Nidian simplemente se degradaría si tuviera que tratar con él directamente. Tu Chen Bo, cierra la boca ahora mismo. De lo contrario, no me culpes por ser descortés, lo reprendió Y Ulan. Luego se disculpó con Nidian. Lo siento mucho. Él solo tiene este tipo de temperamento desagradable. Me gustaría disculparme con el hermano Nidian en su nombre. Y Ulan también se sintió bastante humillado por el comportamiento de Chen Bo. Ella y Chen Bo habían sido compañeros de clase durante más de 10 años. Sus padres se entendían bien, por lo que no podía permitirse actuar con frialdad con Chen Bo. Chen Bo nunca pensó que incluso Y Ulan hablaría en contra de él por el bien de estos extraños. Miró con dagas a Nidian y Dusk, luego resentidamente volvió la cabeza. El atardecer también sintió que discutir con Chen Bo solo se degradaría a sí mismo, así que cambió el tema. Supongo que el hermano Nidian ya ha hecho los preparativos necesarios. De lo contrario, no habrías seleccionado la dificultad especialista, ya que él era una de las personas bajo el mando de Sleepy Fox. También quería examinar cuánta habilidad tenía Nidian. Especialista no es realmente tan difícil. La salud de la mafia solo aumenta un 30%. Es bastante fácil de manejar si tenemos tanques con suficiente defensa y magos con un alto daño. Sin embargo, los cambios en el jefe, Treant King, son bastante distintos. Les avisaré cuando lleguen los tiempos. Nidian tranquilizó al resto del equipo. Nidian había hablado como si todo el asunto fuera trivial, pero Dusk comprendió el verdadero significado de que las turbas obtuvieran un 30% de salud extra. ¿Qué significaba? Significaba que si el tanque no alcanzaba ni el 1% de la salud, o si carecía de un solo punto de defensa, su equipo sería eliminado. Significaba que si a los magos les faltara un solo punto de daño, su equipo sería eliminado. ¿De dónde viene la confianza de Nidian? Capítulo 46. La proeza de un verdadero ladrón. Nidian, ¿estás realmente segura de que podemos hacerlo?, dijo YO, empujando suavemente a Nidian con el brazo. La expresión en sus ojos estaba llena de preocupación. Tenga la seguridad, no habrá ningún problema. Las acciones de YO no podían considerarse excesivamente íntimas. Sin embargo, Chen Bo pensó de otra manera. Creía que Nidian se estaba saliendo de la línea por estar demasiado cerca de YO. Como consecuencia, el resentimiento y el odio en sus ojos solo se hicieron más extremos mientras los miraba de manera encubierta. El equipo de 20 avanzó lentamente hacia el interior del bosque. Los guerreros y los paladines estaban en la primera línea, y los magos estaban en la espalda. Bajo las repetidas advertencias de Nidian, ningún jugador estaba a más de 2 metros el uno del otro. Brother Chen, how about you come in front and scout the path ahead? Nidian suggested. The corner of his eyes flashed with a cold, peculiar light. Chen Bo had a hypocritical and petty personality. Therefore, he would firmly hold on to a grudge even the slightest enmity occurred between the two of them. By making him lose face, Nidian had already thoroughly offended him. Despite this, Nidian wasn't the slightest bit fearful. Chen Bo, you're just a useless brat who's barely capable of the simplest tasks. Do you really think you can stir up any trouble with me leading the team you're a thief too? Why the hell are you making me go? Chen Bo coldly replied. Soy el capitán del equipo, así que tengo que dirigir el equipo. Comillas, preferirías que me explorara y que lideres todo el equipo, hermano Chen Bo, respondió Nidian. HMPH, no es necesario. Quiero ver exactamente cómo planeas guiarnos a través de esta mazmorra en dificultad especialista. Chen Bo resopló fríamente y caminó hacia el frente del equipo. Utilizando la agilidad de sus clases, comenzó a explorar el camino por delante. Por los movimientos de Chen Bo, Nidian pudo decir que era apenas decente para un ladrón promedio. Si Chen Bo alguna vez intentara compararse con él, descubriría que Nidian era de un calibre completamente diferente. Una brisa fría de las profundidades del bosque a veces soplaba, dejando al equipo con una sensación extraña, casi como si estuvieran siendo observados por alguna otra entidad. La mente de Nidian estaba en alerta constante. Con su agudo sentido, vislumbró sombras ocultas en la distancia. Eran elfos oscuros, expertos en camuflarse y escondidos en la oscuridad para montar emboscadas. Eran imposibles de percibir a menos que el jugador tuviera una conciencia de más de 10. Chen Bo avanzó y comenzó a explorar para el resto del equipo. A ambos lados había gruesas ramas con exuberante follaje que le bloqueaban el paso. Debajo de sus pies, había enredaderas de selva y raíces de árboles que se asemejaban a serpientes gruesas mientras yacían esparcidas en el camino por delante. Estaban tropezando con los peligros y hacían el avance bastante difícil. Comillas Maldito estas cosas al infierno. Chen Bo intentó patear una de las enredaderas que se encuentran en el camino. Sin embargo, parecía tener que ocuparse de lo propio. Como si se tratara de una serpiente real, la enredadera se enroscó alrededor de sus piernas, se lanzó hacia arriba y lo dejó colgando en el aire con la cabeza hacia el suelo. Comillas, sálvame, gritó Chen Bo miserablemente. El imponente árbol a su lado de repente cobró vida, con lo cual las vides se extendían hasta donde podía ver el ojo.
Chen-Bo vio al árbol crecer un par de ojos, una nariz y una boca. Incluso las vides que rodean el tronco se convirtieron en lo que parecía una barba. Chen-Bo había sido tomado por sorpresa por un treant. Es un treant. Bai Kai Sui, agua hervida simple, bola de masa hervida, ataque desde la derecha. Paladines, forman un muro. Magos, comiencen a lanzar hechizos, Nidian ordenó con calma. En realidad, había notado al treant disfrazado antes cuando Chen-Bo estaba explorando el área. Sin embargo, él eligió intencionalmente no advertir a Chen-Bo para darle una buena lección. Malhumorado descortés, haré que este treant te enseñe en mi lugar. La bola de masa se precipitó hacia adelante desde el lado derecho mientras sostenía un escudo de madera en su mano. Shieldbass Bang, un fuerte sonido hizo eco cuando el escudo de madera colisionó con el treant. La multitud de jugadores de primera línea se mantuvo firmemente en su lugar, rodeando al monstruo, mientras que los magos en la parte de atrás dispararon una descarga tras otra. Una lluvia de magia voló en el aire y se dirigió hacia el treant. Boom boom. Auge. Boom. Varias explosiones sonaron en rápida sucesión mientras bombardeaban su objetivo. El treant emitió un doloroso rugido, tras lo cual se transformó en un trozo de escombros de madera que yacía derrumbado en el suelo. El que encontraron fue simplemente una multitud ordinaria. Por lo tanto, era imposible para el treant soportar un ataque tan concentrado. El agarre de la vid sobre Chen-Bo se aflojó y fue enviado precipitadamente hacia el suelo. Golpe. Fel cayó de bruces. Al ver su figura lamentable, todos en el equipo no pudieron evitar reír. Comillas que cayó 3 cobres. Chen-Bo se sintió avergonzado. Lanzó una mirada de enojo a Nidian y dijo, comillas, lo hiciste intencionalmente, ¿verdad? Sabía que Nidian notó el treant antes, pero aún así optó por no avisarle. De lo contrario, ¿cómo podría Nidian haber reaccionado con tanta calma en una situación tan repentina y urgente? Hermano Morningwood, tendrás que hablar un poco más claro. Estoy encontrando su razonamiento un poco extraño. Fuiste tú quien no tuvo cuidado y terminó siendo atrapada por el treant. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nidian mostró una sonrisa apenas perceptible mientras miraba a Chen-Bo. Su expresión decía lo contrario. Noté el treant antes, y no lo advertí intencionalmente. ¿Qué puedes hacer al respecto? Tú, Chen-Bo, deja de causar problemas. Oulan interrumpió. Tampoco le quedó claro si Nidian había notado al treant antes o no. Comillas P. Supongo que es solo mi mala suerte. Chen-Bo escupió un poco de la suciedad en su boca. Se dio la vuelta y siguió avanzando. Hermano de madera de la mañana, cuida lo que pisas. Cuando Nidian habló, deliberadamente redujo la velocidad de su discurso mientras observaba a Chen-Bo accidentalmente pisar una trampa. En el momento en que Chen-Bo se volvió para mirar a Nidian, una gran viga de madera se acercó y lo golpeó en el estómago. Chen-Bo fue enviado volando en el aire. Golpe. Una vez más cayó de bruces. Afortunadamente para él, los ladrones tenían un reflejo más alto en comparación con otras clases. Por lo tanto, incluso si pisaran una trampa, recibirían mucho menos daño en comparación con otras clases. A pesar de esto, la trampa todavía había quitado más de la mitad de la salud de Chen-Bo. Para agregar insulto a la lesión, Nidian continuó burlándose de él. Te dije que tuvieras cuidado, pero desafortunadamente, aún no me escuchaste. Estás jugando la clase de ladrón. No me digas que no sabes cómo evitar las trampas. Realmente no sé cómo podrías actuar como el ladrón del equipo. Un buen ladrón puede aumentar la tasa de supervivencia de un equipo en más del 50%, pero con un ladrón como tú. No importa. Olvídalo. No diré más. No quiero herir tu orgullo ni nada. Ya era suficientemente malo que se hubiera caído en otra trampa. Sin embargo, cuando Nidian se burló de él deliberadamente de tal manera, Chen-Bo parecía como si pudiera escupir fuego mientras miraba dagas a Nidian. A Nidian no le importó lo más mínimo como Chen-Bo lo miró fijamente. No era una persona amable y benévola. Tan pronto como entró en su equipo, Chen-Bo siempre se había burlado y ridiculizado de él. Si aún continuaba tolerando tal comportamiento sin actuar, su nombre no sería Nidian. Comillas, ¿por qué sigues intentando presumir si no eres tan calificado? Te has metido en un estado tan lamentable, y aún estás tratando de culpar a los demás. Tan o agregó en tono burlón y distendido. Tu equipo se desperdicia en ti. Probablemente encontraríamos un mejor ladrón que tú tirando al azar de uno de las calles. Dusk también se unió al lado de Nidian. La reputación actual de Chen-Bo dentro del equipo no era grande. Por el momento, nadie estaba dispuesto a hablar y ayudarlo. Nidian, ¿realmente no te habías dado cuenta antes? El hermoso rostro de YO estaba lleno de dudas. Chen-Bo entrando en otra trampa justo después de ser atrapado por el treant parecía más que una simple coincidencia. Sin embargo, cuando ella recordó esos incidentes, todavía parecía que era culpa suya por su falta de atención. Comillas, ¿qué tiene que ver su descuido conmigo? Respondió inocentemente Nidian.
Estás lleno de trucos malvados, ¿verdad? Nadie puede decir si lo engañaste a propósito en esas trampas o no, susurró burlonamente Y-O al oído de Nieyan. La débil fragancia de su perfume combinada con su voz suave y suave lo dejó sintiéndose un poco fresco. Si yo fuera el capitán Y-Ulan, no sería tan indulgente para mantener a un ladrón sin habilidades. Apuesto a que si me encontrara con 100 ladrones, 99 de ellos no serían tan débiles como tú. ¿Quieres que te enseñe a jugar en esta clase? El tono provocativo en las palabras de Nieyan fue aún más claro. Si la parte contraria estaba decidida a hacer que un enemigo fuera de él, se aseguraría de darles unas cuantas patadas más cuando los tuviera bajo sus pies. Tal era el verdadero carácter de Nieyan. Nieyan jugó con su daga. Sus dedos eran ágiles mientras giraba alrededor de su mano. Mi compañero de equipo carece de habilidad. Por favor, solo ve este incidente como nada más que una broma. Chen-Bo pisando esas trampas mientras exploraba adelante se debió a su propio descuido. Como capitán del equipo, Y-Ulan también se sintió avergonzado cuando Chen-Bo fue ridiculizado así. Por eso ella ayudó a hablar en su lugar. Supongo que depende de mí entonces. Parece que esta tarea es algo que el hermano Morningwood no puede realizar, anunció Nieyan. Dado que Y-Ulan había hablado, no sería del todo apropiado continuar burlándose de Chen-Bo. Además, la única persona que no podía soportar era Chen-Bo. Él podría llevarse bien con todos los demás en el equipo de Y-Ulan. Tendré que molestar al hermano Ni entonces, respondió Y-Ulan. El cambio de tema alivió la tensión en la atmósfera. Nieyan inspeccionó rápidamente las trampas mientras exploraba el camino por delante. Sus ojos recorrieron todo el bosque y estuvo extremadamente atento mientras examinaba todas las áreas donde podían colocarse trampas. Notó una rama peculiarmente colocada en el camino por delante y al instante supo que era al examinarla. Extendió la mano y golpeó ligeramente la rama antes de retroceder rápidamente unos pasos. Boos se colocaron varias docenas de flechas volando sobre su posición anterior. Ponga un momento después, todas las flechas se podían ver incrustadas en un árbol cercano. Hacía mucho tiempo que se había apartado de su camino, por lo que estas flechas no podían hacerle daño de ninguna manera. Nieyan desarmó trampa tras trampa a medida que se adentraban en el bosque. Y-Ulan, Y-O y Dusk solo pudieron ver su figura viajando continuamente entre los árboles. Estaban asustados internamente por su sorprendente eficacia para descubrir y desarmar trampas. Durante todo este tiempo, su equipo nunca había entrado en otra trampa. Desarmar las trampas era responsabilidad de un ladrón debido a las características únicas de la clase. Además, la clase también obtuvo una bonificación adicional en la estadística Reflex, que les permitió tener una tasa de supervivencia un 50% más alta en comparación con otras clases. Dado que Chen-Bo también era un ladrón, sintió que si permanecía inactivo con el resto del equipo, perdería demasiada cara en comparación con Nieyan. Sin otra opción, se obligó a verse ocupado y viajó por el bosque mientras fingía buscar trampas. Solo ahora se daba cuenta de la disparidad entre él y Nieyan. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitirlo debido a su orgullo. Él se burló por dentro y murmuró con amargura, solo es bueno jugando un videojuego. ¿Qué tiene de asombroso eso? Capítulo 47. No todos los hombres son creados iguales. Había peligros ocultos acechando por todas partes dentro del bosque, como las trampas que se encuentran regularmente a lo largo del camino. El propio Chen-Bo había escapado por poco de la muerte al evitar apenas caer en un pozo de púas. Afortunadamente, estuvo lo suficientemente atento como para notar el foso antes de entrar. De lo contrario, se habría avergonzado aún más al morir en una trampa tan simple. Después de ese incidente, cambió de opinión. Ya no iba en busca de trampas por caminos inexplorados. En su lugar, cambió a las áreas que Nieyan ya había recorrido y se hizo parecer preocupado, pretendiendo buscar cualquier trampa que Nieyan haya pasado por alto. Incluso después de 10 minutos, no se le ocurrieron más contratiempos a Chen-Bo, no porque estuviera más atento, sino porque cada trampa ya había sido desarmada en las áreas por las que pasaba. Chen-Bo fingió examinar un área cercana mientras se dirigía a un pequeño claro justo delante, ya que acababa de ver a Nieyan caminar a través de él. Cuando llegó al centro del claro, notó que el suelo bajo sus pies era un poco blando, sin embargo, no le prestó atención y avanzó negligentemente. Crash crash, el suelo tembló y un agujero gigante se abrió debajo de él, con lo cual cayó en un pozo de fango. El cuerpo entero de Chen-Bo estaba cubierto de suciedad. Además, dado que esta suciedad era una mezcla de lodo tóxico y barro, se le infligió el estado de veneno que hizo que perdiera 2 vidas por segundo. Con una expresión de descontento, levantó la cabeza para medir qué tan lejos había caído. Las paredes de tierra que lo rodeaban tenían aproximadamente 3 metros de altura. Debido a que esta trampa era tan profunda, salir de allí le exigiría un esfuerzo considerable. Habiendo caminado hacia la trampa, Nieyan asomó la cabeza por el agujero
y dijo, comillas hermano Chenbo, ¿cómo conseguiste caer en otra trampa? ¿No te lo advertí antes? Como ladrón, siempre debes tener cuidado con tu entorno. ¿Cómo pudiste dar un paso adelante y volver a entrar en uno? Comillas bastardo. Te vi claramente caminando por esta área sin ningún problema. Intencionalmente me pusiste en marcha. Chenbo maldijo enojado. Puede ser que sea un idiota, pero aún así se las arregló para averiguar qué había sucedido. Usted entró allí mismo. Nunca te empujé, así que, ¿cómo es mi culpa? Eras simplemente descuidado, eso es todo. También tengo otro consejo para usted, solo porque pasé por un área segura, no significa que usted también lo haga. No todos los hombres son creados iguales. Nieyan miró a Chenbo con desdén antes de negar con la cabeza, eres demasiado inútil incluso antes de que se reencarnara en el pasado. Nieyan había comprendido durante mucho tiempo qué tipo de personalidad poseía Chenbo, mezquino, vengativo e incapaz de tolerar cualquier tipo de ofensa. Si mantenía un rencor hacia alguien, simplemente llevaría ese rencor hasta el amargo final. Dado que este era el caso, independientemente de los planes que había planeado en su cabeza, Nieyan estaba lista para recibirlos a todos. Nieyan, hijo de puta, recordaré esto. FCK tus antepasados hasta la 18ª generación. Te patearé el trasero si tienes las agallas para pelear conmigo. Chenbo estaba en la boca con espuma de ira. Serías inútil en ese aspecto también. Tal vez deberías traer algunas personas contigo también, de lo contrario, sería demasiado aburrido. Nieyan no se inmutó por el arrebato de Chenbo. Se dio la vuelta y llamó a Dumpling y su grupo. Ven a tirar de él hacia arriba. Todavía tenemos que continuar la carrera. Cuando Dusk, Tang y los demás miraron, sintieron que Nieyan había atormentado a Chenbo en un estado miserable sistema. El jugador Chenbo se ha retirado del equipo. Chenbo se sintió demasiado avergonzado para quedarse por más tiempo, por lo que se despidió al dejar el equipo. Bueno, desde que se fue ese molesto compañero, continuemos con la carrera. Estamos mejor sin él de todos modos. Nieyan sintió que Chenbo actuó con mucho tacto al irse cuando supo que no era bienvenido. Comillas, no vas demasiado lejos, dijo Ulan mientras fruncía el ceño. Aunque ella también odiaba a Chenbo, él todavía era miembro de su equipo. Ella se sintió bastante disgustada cuando Nieyan se lo llevó. Todos ustedes vieron lo que sucedió antes también. No fui el que lo hizo entrar tontamente en un treant dormido, ni fui yo quien lo hizo caminar descuidadamente en las trampas. Sus acciones fueron las suyas, y sus consecuencias se debieron a su incompetencia. Apenas le dije más de unas pocas frases antes de que él se rindiera en un ataque de ira. Realmente no puedes culparme por esas cosas, ¿verdad? Nieyan se volvió para mirar a YO y inocentemente preguntó, ¿estoy en el lugar equivocado aquí? Comillas, al ver la aparición de Nieyan, YO ya estaba a punto de estallar en carcajadas. Este tipo ya había obtenido lo que quería, pero todavía quería actuar como si estuviera siendo agraviado. Hermana mayor, la actitud de Chenbo antes también era bastante mala. Incluso si Nieyan fue un poco excesivo, todos los contratiempos que ocurrieron durante esta carrera realmente se debieron a la falta de cuidado de Chenbo. Además, no debería haber estado eludiendo sus propios deberes y empujándolos a Nieyan. YO tampoco tuvo una impresión favorable de Chenbo. Por lo tanto, habló en nombre de Nieyan en cuanto abrió la boca. No importa. Centrémonos primero en la mazmorra. Discutiremos esto después de la carrera, dijo Ulan, sacudiendo la cabeza. En cualquier caso, mi cooperación con tu equipo termina después de esta carrera. Mientras Chenbo permanezca en tu equipo, incluso si me invitas a otra carrera, no iré. Como dicen, lo que el ojo no ve, el corazón no se entristece. Ya que estas circunstancias nunca volverán a ocurrir, ya no tendrá una razón para molestarse más. No tendrá nada que ver con su equipo, incluso si él viene a buscarme problemas en el futuro, agregó Nieyan. Si no fuera por la invitación de YO, nunca habría considerado correr un calabozo con el equipo de Ulan. Chenbo era demasiado odioso, ¿y qué si él lo expulsó? Incluso Buda podría estar enojado hasta cierto punto. Habría sido un debilucho sin espina dorsal si hubiera dejado que Chenbo caminara sobre él de esa manera. Nieyan, lo siento mucho, dijo YO disculpándose. Nieyan había sufrido por su invitación. YO realmente era demasiado cariño. Este incidente había sido culpa de Chenbo, sin embargo, ella seguía echando la culpa a sí misma. No es tu culpa. Solo soy esa clase de persona. Si hay alguien con quien no estoy en buenos términos, seguiré buscando problemas. Ya me he acostumbrado a ser un jugador solista y quedarme como uno también está bien. Si entro en un equipo, quién sabe qué tipo de restricciones me impondrán. En el futuro, estará bien y elegante hacer mi propio equipo si quiero correr un calabozo. Nieyan se rió de una manera despreocupada. Había restado importancia al incidente y había evitado el problema. Desde la perspectiva de YO, Nieyan parecía bastante despreocupada y despreocupada. Su impresión del algo cambió una vez más.
Comillas derecha. Después de un tiempo, encontraremos a nuestra propia gente para formar un equipo, agregó Tang Yao con entusiasmo. Nian creía que si iba a invitar a personas a crear un equipo, como mínimo, los miembros debían ser súper expertos si querían unirse. Si ustedes hacen su propio equipo, me temo que no puedo unirme a ustedes, dijo Yao en tono de disculpa. Ella ya estaba en un equipo fijo. Aunque ella odiaba a Chen Bo, Yao Ulan también estaba en el equipo. Ella nunca traicionaría a Yao Ulan para unirse al equipo de otra persona, incluso si fuera de Nian. Comillas jaja. No te preocupes, ya lo sé. Bien, todos, volvamos a centrarnos en la carrera de la mazmorra. No le demos al hermano Chenbo algo de lo que burlarse al ser borrado durante la carrera, dijo Nian sonriendo. Hermano Nie, bien hecho, dijo Dusk con una sonrisa. Sintió que Nian era una persona bastante interesante. Más profundo dentro del bosque misterioso cerca de una abertura entre los árboles, una comunidad de treants paseaba alrededor, bloqueando el camino por delante. Nian se acercó más a estos enemigos y contó sus números, 18 treants en total. Poseían un 30% más de salud que sus contrapartes de dificultad normal y también obtuvieron bonificaciones notables en las estadísticas. Además, también estaba Bind, una habilidad de control de multitudes, y Las, una habilidad que aumentaba su daño, por lo que desconfiaba. Su equipo solo podía manejar 3 treants a la vez. Algo más, y las cosas podrían ponerse un poco peligrosas. Si tenían la mala suerte de encontrarse con más de 5 a la vez, tenían la garantía de que serían eliminados. Como el juego aún era nuevo, la mayoría de los sacerdotes aún no tenían una habilidad de curación o resurrección. De hecho, hay 18 de ellos por delante. Quiero que se queden donde estén por ahora, ordenó Nian. Examinó el terreno del área cercana y comenzó a formular un plan. No hay manera de que podamos tratar con tantos treants, dijo Ulan. Francamente, en el momento en que descubrió que habían entrado en esta mazmorra en dificultad especialista, ya había empezado a sentirse un poco inquieta. Si fueran eliminados de nuevo, varios de sus miembros iban a bajar un nivel, y subir a sus niveles anteriores llevaría bastante tiempo. No te preocupes, no soy lo suficientemente estúpido como para que ustedes traten con tantos de ellos a la vez. Nian comenzó a medir su distancia. Los treants más cercanos estaban a unos 10 metros de distancia. Levantó la cabeza y examinó el dosel del bosque. Fue muy afortunado que hubiera un árbol alto a su lado, y una rama que pudiera sostener a una persona. Él podría obtener un mejor punto de vista desde una elevación más alta. Mientras extendía su mano, sacó una línea de cinta de su anillo de seda giratoria, que se adhirió a la gruesa rama del árbol de arriba. Después de asegurarse de que la línea era segura, escaló el árbol con agilidad. Comillas, ¿qué va a hacer?, preguntó Yao desconcertada mientras miraba a su lado a Ulan y los demás. Capítulo 48. Habilidad piadosa. El hermano Nie tiene una percepción impresionante. Realmente fue capaz de encontrar un punto de vista tan bueno. Dusk exclamó con admiración. Él tenía mucho más conocimiento en comparación con Ulan Blue Theater, Baikaisu y Plainboy Ledwater y los demás. Naturalmente, esto se debía a que con frecuencia seguía a su capitán, Sleepy Fox, a las difíciles mazmorras. ¿Cómo podría no estar informado sobre técnicas específicas de mazmorras? Oye, dinos, ¿qué planea hacer?, preguntó Ulan. Aunque ocupó el puesto de capitana de equipo, ella era solo la capitana de un equipo mediocre. Por lo tanto, ella y su equipo no eran expertos en aspectos como la mazmorra. De lo contrario, no habrían sido eliminados en esta mazmorra en dificultad fácil al ejecutar mazmorras. Siempre hay una persona asignada a una determinada tarea designada. Esa tarea es encontrar una posición adecuada para atacar a ciertos monstruos dentro de un grupo grande. Óptimamente, esa persona debería agredir uno o dos monstruos al equipo sin alertar a los otros monstruos del grupo. Usando tales métodos, los equipos pueden dividir grandes multitudes de mobs en tamaños más manejables. Generalmente, este trabajo se asigna al ladrón que usa una ballesta para llevarlo a cabo. Presumiblemente, todos deberían saber estas cosas a estas alturas. Esos 18 treants que estén justo delante estén muy cerca uno del otro. En el momento en que uno de ellos es agredido, muchos otros lo seguirán. Esta diferencia en la densidad de la mafia es probablemente también una de las diferencias clave en la ejecución de una mazmorra especializada. Incluso los obstáculos menores son difíciles de manejar. Más temprano, había inspeccionado el área pero no pude encontrar una posición adecuada para comenzar. No fue hasta que vi al hermano Nian escalar el árbol que me di cuenta de que estaba equivocado en mi juicio. Su ubicación actual es la más óptima para atraer mobs. Si uno no tuviera una percepción excepcional, sería difícil encontrar un lugar tan bueno. Si tuviéramos un ladrón en nuestro equipo, nuestra tasa de supervivencia aumentaría en al menos un 30% o más, explicó Dusk. No fue en absoluto tímido al expresar su alabanza y admiración por las habilidades de Nian. Si tuviéramos un ladrón en nuestro equipo, nuestra tasa de supervivencia aumentaría en al menos un 30% o más, explicó Dusk. No fue en absoluto tímido al expresar su alabanza y admiración por las habilidades de Nian. Si tuviéramos un ladrón en nuestro
Nian. Ulan se mantuvo taciturno. Inicialmente, se creía capaz de manejar adecuadamente un equipo. Sin embargo, parecía que la idea se debía simplemente a su falta de experiencia. Cuando Yao miró a Nian de pie en la parte superior de la rama, sus ojos brillaron con un peculiar esplendor. La posición de Nian dentro de su mente había sido nuevamente elevada unos pocos pasos. Aparte de su hermana mayor, Ulan, no había otra persona que admirara más. Sin embargo, encontrar una posición adecuada es una cosa, en realidad, atraer a los monstruos sin atraer al resto del grupo es otra. Este último es una prueba de la percepción y reacción de un ladrón. Si está un poco alejado en el momento o en el golpe de su objetivo, en el peor de los casos, atacará a todo el grupo hacia nosotros y hará que nos eliminen. Incluso los ladrones más elitistas tienen errores de juicio y cometen errores. Dusk miró a Nian y dijo en tono nervioso. Mientras estaba de pie sobre la rama, Nian enfundó su daga y la usó en su cintura. Rápidamente sacó su ballesta de la bolsa y la apoyó en su hombro. Mientras observaba los movimientos de los treants a través de la vista, su frente goteaba con una gota de sudor. La presión y el nerviosismo en su mente alcanzaron su ápice. En este momento, las vidas de los 19 miembros de su equipo se decidirían con sus manos. A medida que aumentaba la tensión en la atmósfera, Nian gradualmente ignoró las distracciones que lo rodeaban hasta que lo que quedaba era solo la ballesta en su mano y el objetivo a través de su vista. Incluso después de que los segundos pasaron a minutos, esperó pacientemente su oportunidad de atacar. La mayoría de estos treants quedaron inactivos. De vez en cuando, uno o dos de ellos se desarraigaban y deambulaban. Sin embargo, se mantuvieron consistentemente dentro de 2 metros el uno del otro. La proximidad lo puso en una situación extremadamente arriesgada. Un solo disparo mal programado podría causar una cadena de agro que llevaría a todo el grupo a su equipo. Debajo de Nian había otros 18 jugadores que observaban cada uno de sus movimientos con atención. Antes, habían sido ignorantes de la gravedad de su situación. No fue hasta la explicación de Dusk que se dieron cuenta de que sus vidas estaban en manos de Nian. Ya que esta mazmorra era un espacio sellado, no tendrían a dónde ir si esos treants llegaban pesadamente después de descubrir su presencia. Con la ballesta apoyada en su hombro, Nian permaneció inmóvil sobre la rama del árbol casi como si fuera una estatua. El tiempo parecía haberse detenido. A través de la mira de la ballesta, los ojos de Nian se centraron en varios treants en la distancia. Periódicamente, una ráfaga de viento soplaba sobre los árboles causando que las hojas cayeran y revolotearan como si fueran mariposas. Nian miró las hojas caídas flotando en el viento. Velocidad del viento, media. Abruptamente apretó el gatillo. La ballesta retrocedió agudamente después de que se disparó el primer cerrojo. Antes de que el segundo perno saliera volando, movió bruscamente la ballesta en otra dirección. Boos. 3 pernos disparados desde la ballesta. Cuando estos rayos volaron por el aire, sorprendentemente no se dispararon en una sola línea sino en 3 direcciones separadas. Hemos terminado por. Las manos del hermano Ni estaban inestables cuando disparó. Dusk gritó alarmada. Al disparar una ballesta, el usuario no debe estar nervioso y no debe tener las manos temblorosas. De lo contrario, un solo deslizamiento podría costar la vida de todo el equipo. No importa de qué clase sean, el tirador debe tener primero una mente tranquila y firme, ya que un solo disparo puede decidir el destino de sus compañeros. Bajo este tipo de presión mental intensa, incluso un experto experimentado podría tener un error de juicio debido al nerviosismo. En consecuencia, tal lapso en el juicio garantizó la muerte de todo el equipo. Parece que el hermano Nie no pudo manejar la presión. Cada miembro del equipo sintió que sus corazones se hundían al escuchar las palabras de Dusk Bai Kaisui. Prepárate para mantener la posición. 289.288.212 después de disparar la ballesta. Nian no se molestó en mirar para ver si los 3 tornillos estaban en el blanco. Saltó de la rama del árbol al suelo y comenzó a correr hacia el equipo. El atardecer y el resto del equipo miraron hacia el área donde se dispararon los rayos. Ponga el primer tornillo pasó entre los treants y golpeó un árbol más atrás en la parte posterior, mientras que el segundo golpe golpeó un árbol en el oeste. A pesar de que a los 2 pernos les faltaban sus supuestos objetivos, el ruido de los pernos que golpeaban la corteza alertó a los treants cercanos y más de 10 se movieron hacia los 2 puntos para investigar las fuentes del ruido. El rayo restante golpeó al treant más cercano al equipo y también alertó a un compañero, con lo cual los 2 treants comenzaron a dirigirse hacia Nian. Estos 2 treants se separaron rápidamente de su grupo mientras perseguían a Nian por detrás. Consiguió atraer a 2 de ellos sin molestar a los demás. Mierda, eso fue increíble. Dusk exclamó sorprendida. Es posible que los otros no hayan visto claramente lo que había sucedido, pero ¿cómo podría no hacerlo? La ballesta en la mano de Nian era un tipo de ballesta semiautomática que disparaba en ráfagas de 3 pernos. Los 3 tornillos fueron disparados en diferentes direcciones. Los 2 primeros pernos habían alejado a la mayoría de los treants, mientras que el último atornillaba 2 treants hacia el equipo. Se había equivocado antes al creer que Nian tenía manos inestables cuando disparaba la ballesta. Más bien,
Fue en realidad Niellan cambiando rápidamente las direcciones para disparar a diferentes objetivos. Solo había oído hablar de este tipo de habilidad altamente avanzada en rumores. Incluso con la misma ballesta, si se tratara de otra persona que dispara, el resultado probablemente sería muy diferente. Dusk había estado grabando en secreto durante toda esta carrera. Aunque este tipo de vídeo no se puede ver públicamente en línea si fue grabado sin el consentimiento de la persona en el vídeo, aún se puede compartir en privado con amigos. Definitivamente le mostraría este clip a su capitán, Sleepy Fox, un verdadero ladrón de primera clase. Este método de dibujar agro fue una innovación en el dungeon. Si se difundiera públicamente, sin duda se convertiría en un libro de texto entre los ladrones. 2 treants no fueron nada difíciles. Dado que Bai Kaisui ya se había colocado en posición, fácilmente interceptó a uno de los treants entrantes, mientras que Niellan usó un golpe de conmoción sobre su compañero. El resto de los de primera línea llegaron para rodear a los treants y los magos comenzaron a lanzar su magia boom boom. Auge. Boom, una lluvia de hechizos explotó sobre los cuerpos de los treant. Uno de los treants extendió su brazo y rechazó a la mayoría de los de primera línea. Sin embargo, Bai Kaisui mantuvo su posición, negándose a retirarse. Rugió en voz alta y golpeó al treant usando Shield Bash. La clave para ser un luchador exitoso no es necesariamente la capacidad de ser agresivo, es la capacidad de ser firme y estable. No importa la situación, no debes crear ninguna apertura que pueda llevar a una ruptura en las filas, advirtió francamente Niellan, después de ver la acción de Bai Kaisui. Aunque Niellan creía que Bai Kaisui era un jugador decente, aún estaba lejos de ser un experto a los ojos de Niellan. En realidad, antes de reencarnarse, los que eran más fuertes que él podían encontrarse en todas partes. Era solo que todos, en el presente, eran simplemente nuevos en el juego. Los jugadores se fueron familiarizando gradualmente con el combate y diferentes habilidades y técnicas en el juego. Sin embargo, Niellan era diferente. Tenía más de 10 años de experiencia en el juego como ladrón y ya estaba bastante familiarizado con los diversos aspectos del juego. El dicho dice, la práctica hace la perfección, y Niellan, con sus 10 años de experiencia en el juego, ya había superado con creces a cualquier jugador actual en el juego. Las técnicas que usó ahora que harían que otros se exclamaran en admiración serían estándares 10 años después. Todavía había algunas técnicas genuinamente difíciles que incluso él no era capaz de comprender. Esas eran las verdaderas técnicas altamente avanzadas. Bai Kaisui disminuyó su agresión después de escuchar el consejo de Niellan. Cuando se conocieron, no estaba particularmente impresionado con la habilidad de Niellan. Sin embargo, después de presenciar la demostración de habilidad de Niellan hace un momento, se convenció completamente, incluso si no era capaz de verlo claramente. Dado que Niellan fue elevado a la condición de super experto en su mente, creería firmemente en cualquier consejo que le haya dado Niellan. Después de centrarse más en la defensa, a pesar de que los ataques del treant fueron feroces, le resultó más fácil mantenerse firme. Se mantuvo más estable y la presión que sentía había disminuido de inmediato. Capítulo 49. Velocidad de nivelación insana. Después de todo lo dicho y hecho, Niellan tuvo conocimiento de los próximos 10 años de juego, eventos y actualizaciones. Solo unas pocas palabras de la Bai Kaisui, agua hervida simple, permitirían que este último cosechara beneficios infinitos. Otra ola de hechizos golpeó a los treants. Después de la tercera ola, el primer treant colapsó y explotó en una pila de escombros de madera. 10 segundos más tarde, el segundo treant también colapsó. Niellan caminó sobre sus cadáveres y hurgó en la pila de madera. Encontró unos pocos cobres y un par de guantes de mago de grado bronce con Focus +2, un par de guantes de mago cayeron. Decide quién debería tenerlo entre ustedes, dijo Niellan y le arrojó los guantes a Ulan Blue Feather. Naturalmente, Tang y Dusk disminuyeron, ya que no tenían ningún uso para tales guantes. A pesar de que los guantes de grado bronce eran decentes, aún era inferior a su equipo establecido. Al final, el jugador llamado Pirata tuvo la oferta ganadora y recibió el par de guantes por 12 de cobre. El dinero de su oferta se dividió de manera uniforme entre los otros miembros del equipo. De esta manera, los jugadores podrían obtener equipos a bajo costo en lugar de pagar precios más altos en el mercado. Niellan, ese movimiento anterior fue increíble. ¿Cómo lo conseguiste? Deberías enseñarme la próxima vez YO. Dark Mystery, exclamó emocionado, ya que las técnicas de ballesta también se aplican a la magia. Era considerada una experta entre sus amigas, pero en realidad, sentía que existía una gran brecha entre ella y los verdaderos expertos como Niellan. Niellan respondió con una leve sonrisa y dijo, claro, en realidad, no es realmente tan difícil. Te lo contaré más tarde cuando salgamos de la mazmorra. Después de que terminó de hablar, volvió a su posición anterior para que pudieran continuar la carrera. Niellan atrajo a los treants uno tras otro. A veces, solo una pesaba más, otras veces, trajeron uno o dos compañeros con ellos. Sin embargo, nunca hubo más de 3 treants a la vez. Desde que corrieron el calabozo en dificultad especialista, la tasa de caída se incrementó en más del 500%. Además, el tipo de equipo que se cayó fue de una calidad mucho mayor.
Cuando todos los 18 Treants fueron asesinados, el equipo obtuvo 2 piezas más de equipo de grado bronce con propiedades decentes y una pieza de equipo de grado plata. Cuando Ulan y su equipo corrieron esta mazmorra en Easy, obtuvieron no más de 5 piezas de equipo de grado bronce por carrera. Las propiedades del equipo que recogieron tampoco eran espectaculares. Sin embargo, en la actualidad, el valor de su equipo recientemente retirado superó con creces los beneficios de una carrera completa para ellos en Easy. Por otra parte, este fue aún el comienzo de la mazmorra. Tal hecho puso a los miembros del equipo con mayor ánimo. Las ganancias de dirigir un calabozo de especialistas son asombrosas, exclamó Dusk. Sintió que la tasa de caída actual era inimaginable. Esto es solo el comienzo, respondió Niellan. Desde su experiencia, estos beneficios eran simplemente una gota en el cubo. La cantidad total ganada en una carrera de especialista fue mucho más. El camino se divide hacia adelante, gritó Dusk. Todos miraron hacia adelante. El camino entre los matorrales del bosque se bifurcó en 2 direcciones diferentes. Nos dirigiremos al oeste, respondió Niellan. ¿No se supone que vamos a ir al este? Dusk preguntó sorprendida. Él y Sleepy Fox siempre iban al este al correr esta mazmorra porque el camino hacia el oeste era un callejón sin salida. Independientemente de la dificultad seleccionada, el mapa para el bosque Treant siempre se mantuvo igual. No te equivocarás al escuchar mis instrucciones. Si bien es cierto que el camino del oeste lleva a un callejón sin salida, ¿no crees que es extraño que el camino exista sin razón alguna? De hecho, esa área en realidad contiene algo muy especial. Sin embargo, tendremos que ser un poco más cautos. Muchos Treants acechan en el camino por delante, haciéndolo bastante peligroso, respondió Niellan. El secreto del callejón sin salida estaba escondido bastante profundamente. Muy pocas personas pudieron descubrirlo. Si no fuera por la información de su vida pasada, podría haber perdido una gran oportunidad. Todos siguieron a Niellan y tomaron el camino del oeste. Mientras estaban en el camino, se encontraron con muchos Treants deambulando. A veces, los Treants incluso cargan hacia el equipo. Sin embargo, gracias a los recordatorios de Niellan, pudieron prepararse con anticipación. Asfixiante golpe. Niellan golpeó a un Treant por detrás y lo aturdió. Luego se dio la vuelta para atacar a otro que estaba cerca. Bai Kaisu y el resto de los de primera línea se apresuraron a tomar agro mientras los magos los seguían. Boom boom. Auge. Boom. Volúmenes. Una descarga de hechizos bombardeó los 2 Treants. Los 2 Treants finalmente cayeron al suelo. De sus cadáveres, encontraron 3 policías y un solo libro de habilidades. Skillbook, Uncanny Dodge, pasivo, descripción, aumenta los sentidos y la capacidad del jugador para evadir ataques. Propiedades, evasión +2, conciencia +1. Restricciones, ladrón, guerrero, paladín, se puede aprender por cualquier facción. Ya que es un libro de habilidades que puedo aprender, lo tomaré, dijo Niellan al equipo. El libro de habilidades era bastante raro. Incluso su tasa de caída en especialista fue muy baja. La habilidad podría ser aprendida por los ladrones, guerreros y paladines. Si tuviera que ponerlo en subasta, podría venderse por al menos 2 platas. Además, en la actualidad, era un libro de habilidades que aún no había aparecido en el mercado. Si tal libro de habilidades apareciera en una carrera al lado de ellos, los miembros de ese equipo ciertamente pelearían o incluso se convertirían en enemigos por eso. Sin embargo, Niellan lo tomó directamente sin ninguna oposición. A pesar de que muchos miembros babearon por el libro de habilidades, nadie se atrevió a decir nada ya que ya habían aceptado las condiciones de Niellan antes de partir. Además, sin él, y mucho menos obtener un artículo tan bueno, ni siquiera podrían dar un paso adelante en esta mazmorra especializada. Cada clase tenía un máximo de 50 espacios de habilidad. Para un ladrón promedio llenar incluso 25 de esas ranuras era un logro. La mayoría de los jugadores pudieron sobrevivir cómodamente con alrededor de 10 habilidades activas. Los jugadores capaces de alcanzar más de 20 habilidades activas estaban en los primeros puestos entre la base de jugadores. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores tenían sus barras de habilidades rellenadas con habilidades pasivas. Algunas habilidades podrían mejorarse con el tiempo, sin embargo, esos eran pocos y distantes entre sí. La mayor parte de las habilidades obtenidas por los jugadores generalmente no se pueden mejorar. Las habilidades también se pueden olvidar para liberar espacio en la barra de habilidades. Por lo tanto, una vez que algunas habilidades de nivel inferior sobrevivieron a su uso, podrían ser reemplazadas por otras de nivel superior. Uncanny Dodge fue clasificado como una de las habilidades que no se podía mejorar. Niellan miró la página de su personaje después de aprender la habilidad. Su evasión y conciencia había aumentado. Las bonificaciones estadísticas de las habilidades pasivas eran permanentes. Sentía que las habilidades pasivas eran mucho mejores porque las bonificaciones de estadísticas del equipo desaparecerían una vez que el equipo no estuviera equipado. El equipo había caminado a mitad del camino,
lo suficiente para ver el borde del bosque. Podían escuchar la suave melodía de una flauta mientras el sonido se deslizaba entre las hojas y flotaba en sus oídos. La clara melodía conmovió los corazones de los integrantes del equipo. Hay un viejo delirante que no habla más que tonterías al final del bosque. No importaba cómo le preguntáramos o interactuáramos con él no nos daría ningún tipo de búsqueda. Ya que pudimos vencer al rey Treant independientemente y el viejo no parecía hacer nada, pensamos que era solo un NPC inútil. No me digas que en realidad es parte de una línea de búsqueda o algo así. Dusk preguntó y se volvió para mirar a Nieyan. No sabía si Nieyan tenía algún pensamiento sobre este anciano. Nunca hay un NPC que aparezca en una mazmorra sin razón. Tienen un 90% de posibilidades de estar relacionados con la historia principal, respondió Nieyan antes de continuar en el camino. El atardecer miraba confundido. ¿Podría Nieyan haber encontrado algunas pistas con respecto a este anciano? En cualquier caso, temía que este intento también fuera inútil. Nieyan había leído las guías detalladas de cada mazmorra en el juego. Además, él mismo había experimentado personalmente el 99% de estas mazmorras. El asunto del anciano senil era un caso fácil de resolver. Nieyan, ¿has pasado por este calabozo antes? Preguntó YO. Ella estaba bastante curiosa. ¿Por qué parecía saberlo todo sobre esta mazmorra? He corrido esta mazmorra con un equipo antes, respondió Nieyan asintiendo. En especialista también no, solo en dificultad normal. Comillas, ¿por qué tenías tanta confianza en entrar en el calabozo en especialista? Entonces, como dije antes, especialista no es realmente tan difícil. Simplemente necesitas tener suficiente habilidad y si comprendes la mazmorra lo suficientemente bien, no será difícil que pases el especialista, respondió Nieyan. Cuando Nieyan habló en un tono seguro y seguro, casi parecía como si todos los asuntos que aparecían ante él pudieran resolverse fácilmente. YO miró en silencio a Nieyan. El contorno de su rostro, así como su apariencia general, todavía parecían algo infantiles, un poco de rastrojo apenas había crecido fuera de su barbilla. No era particularmente guapo, pero tenía una personalidad peculiar que la hacía sentir inconscientemente que podía confiar en él. Cuando YO miró por más tiempo de lo que se consideraba cortés, un pensamiento emergió repentinamente en su mente y rápidamente se dio la vuelta. Un ligero tinte rojo se podía ver en su elegante rostro. YO, ¿cómo lo encontraste de nuevo? Preguntó YO mientras estaba de pie junto a YO. Ella también se interesó bastante en Nieyan. Los servidores del juego apenas se habían abierto hace una semana, por lo que un jugador tan fuerte era algo raro. ¿Recuerdas cuando estaba matando arañas de agua en el lago Rando? Él fue quien me salvó ese día. Si no fuera por él, me temo que estaría en un nivel más bajo en este momento, respondió YO. Se estremeció ante la idea de perder un nivel. En realidad, no sabía cómo se había metido en un lío en primer lugar, pero se había visto rodeada por 6 arañas de agua. Logró matar a 3 de ellos después de usar 2 pergaminos y una poción de salud básica. Sin embargo, los 3 restantes casi terminaron su vida. YO no pudo evitar pensar que YO tuvo mucha suerte de haber conocido a Nieyan en ese entonces. Incluso si busca en todos los rincones, no necesariamente encontrará a alguien tan hábil como él. A lo largo del camino, el equipo había matado a otro Treant y un sonido de tintineo sonó. Una luz blanca entonces rodeó el cuerpo de Nieyan. Me subí de nivel, dijo Nieyan y miró su página de personaje. Finalmente había alcanzado el nivel 4. Felicidades, los miembros del equipo aplaudieron uno tras otro. Nieyan, ¿ya subiste de nivel? ¿Qué tan rápido eres tan YO? Exclamó sorprendido. Apenas ayer, estaba casi 50% por delante de Nieyan en experiencia. ¿Cómo Nieyan se adelantó tanto en un solo día? Capítulo 50. El cuidador de Treant. Entregué una búsqueda antes de partir anoche. Me dio una experiencia bastante decente, por lo que mi nivel aumentó bastante. ¿Qué tipo de búsqueda da tanta experiencia a la vez? Dime dónde está, yo también quiero probarlo. Fue una búsqueda única. Así que fue una búsqueda única. Bueno, olvídalo entonces, respondió Tang YO de manera decepcionada. Las misiones únicas generalmente eran bastante difíciles de desencadenar. A pesar de que sus dificultades variaban, las recompensas por estas misiones siempre fueron extremadamente generosas. Nieyan, ya estás en el nivel 4 YO, exclamó conmocionado. Nieyan solo estaba en el nivel 2 cuando lo encontró por primera vez, sin embargo, ¿alcanzó el nivel 4 después de solo 2 días? ¿No era esta velocidad de nivelación un poco demasiado monstruosa? Nieyan asintió. Aún más impactado al escuchar esta noticia fue Dusk. Había oído de Flying Stone 3 días antes que Nieyan solo tenía el nivel 0 cuando se conocieron. Apenas han pasado varios días y ya está en el nivel 4. No es de extrañar que se haya atrevido a comenzar de nuevo. Es porque tenía la confianza para levantarse. Es por eso que se atrevió a borrar su antiguo personaje guerrero. Este chico es impresionante. Y tampoco el tipo promedio de impresionante. El atardecer se decía a sí mismo. Hace varios días, Nieyan no pensó mucho en su explicación para Stone.
Inventó una historia diciéndole a Stone que simplemente eliminó su cuenta anterior y se estaba reiniciando. Después de todo, era una explicación fácil de por qué sabía tanto sobre las mazmorras. Finalmente, nivel 4 Nidian echó un vistazo a su barra de experiencia. Actualmente, el jugador de más alto nivel en el juego solo había alcanzado el nivel 6. Incluso los grupos como Sleepy Fox y su equipo promediaron alrededor del nivel 5. Si seguía avanzando a su ritmo actual, estaba seguro de superarlos, era solo cuestión de tiempo. A medida que el equipo se acercaba al borde del bosque, los miembros podían ver un acantilado distante hacia adelante. Los árboles, los arbustos y las flores, junto con otras plantas, florecieron y crecieron vigorosamente en su inclinación casi vertical. Presumiblemente, esta cara de roca escarpada fue el final del camino del oeste. Además de la cara del acantilado, el equipo vio a un PNJ solitario en el borde del bosque, un anciano con una gorra de aspecto destartalado. Se sentó junto a un árbol cercano con su espalda apoyada en el tronco, absorto en tocar la flauta que sostenía en sus manos. La canción era lúgubre y distante, como si su melodía hubiera vagado por el bosque desde la antigüedad. Nidian examinó al anciano. El nombre que se mostraba sobre su cabeza decía viejo sin nombre, pero Nidian sabía el nombre real de este NPC, Impat, el cuidador de Treant. Él era el protector de este bosque. Bajo su supervisión, los humanos y los Treants coexistían pacíficamente. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, los Treants repentinamente se salieron de control y comenzaron a matar a cualquier humano que entrara al bosque. Cuando se descubrieron rastros de actividad de los elfos oscuros en el área, el Consejo de Ancianos del Imperio Viridian emitió una declaración. Llamaron a los valientes aventureros del Imperio para que entren en el bosque y maten al ser más peligroso de su interior, el Rey Treant. Aquí fue donde comenzó la trama principal de la mazmorra del bosque Treant. Aventureros, han recorrido un largo camino, pero por favor regresen ahora. Esta zona es muy peligrosa. Los Treants matarán a cualquiera que entre en el bosque, así que por favor, váyanse rápidamente. Cuando la noche desciende, bajo la luz de la luna, obtienen un extraño poder demoníaco que aumenta enormemente su fuerza. El anciano anónimo dejó de tocar su flauta al ver que Nidian se acercaba y le recomendó que retrocediera. Respetado cuidador Impat, es un honor agradecer su presencia. Hemos venido aquí para exterminar al malvado rey de Treant. Si bien estos Treants se han vuelto locos, espero que Dios permita que se salven, respondió Nidian de manera sincera y justa. Malditos sean esos seres desgraciados del subsuelo. Deben recibir el juicio divino. Robaron mi flauta y la escondieron en alguna parte mientras reían en las sombras, exclamó furiosa el cuidador Impat. Esto aquí, claramente es un aviso para una búsqueda, pero este viejo nunca nos lo dio. No importa cómo hablamos con él después, el viejo tonto solo nos diría que nos fuéramos rápidamente. Después de eso, ya no nos molestamos más con él y fuimos directamente a matar al rey Treant, dijo Dask en el chat del equipo. Eso es porque ustedes corrieron esta mazmorra en dificultad difícil. Si no activamos el diálogo de este PNJ en dificultad especialista, no tendríamos forma de vencer al rey de Treant. El jefe del especialista es mucho más difícil que su contraparte en Hard, Replied, respondió Nidian. Luego miró a las sombras en la distancia antes de girar la cabeza y continuar su conversación con Impat. Son ellos. Inmediatamente descubrí su presencia en el momento en que entré en el bosque. Que el resplandor de la luz purifique a estos desgraciados demonios. Aventurero, ¿puedes realmente detectar su presencia? Bueno, si no fuera por esos dos malditos elfos oscuros que arrebatan mi flauta, los Treants no se habrían vuelto locos. Aquí, yo personalmente creé este polvo desilusionante. Puede revelar sus verdaderas apariencias y evitar que vuelvan a escaparse a las sombras. Por favor, mátalos y recupera mi flauta, entonces podrás derrotar al rey Treant. El cuidador Impat se regocijó de sorpresa. Sistema, has obtenido polvo desilusionante. Cantidad, 3 polvo desilusionante, revela a todos los jugadores y monstruos ocultos dentro de un radio de 30 metros durante 20 segundos. Después de recibir el polvo, Nidian miró una vez más las sombras distantes. Junto con la percepción trascendente, su conciencia superó con creces a otros ladrones del mismo nivel. Por lo tanto, fue capaz de sentir con agudeza las entidades maliciosas que acechaban las sombras desde que él y su equipo entraron en el calabozo. De todos los integrantes del equipo, solo Nidian había logrado notar la presencia de esos dos elfos oscuros. Comillas, ¿tú recibiste la búsqueda? Dask preguntó sin comprender. Antes de esto, él, Sleepy Fox y su equipo habían intentado numerosos métodos, pero no pudieron recuperar ni una sola pista de este anciano. Nunca esperó que fuera tan sencillo recibir la misión bajo la dirección de Nidian. Sí, sigamos moviéndonos. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, respondió Nidian.
Comillas, ¿de verdad? ¿De verdad nos estaba siguiendo algo? Y o siguió la mirada de Niellan. Además de las sombras, no había absolutamente nada allí. De repente sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Solo un puñado de frágiles elfos oscuros. No hay nada de qué preocuparse. Niellan comenzó a pavonearse hacia las áreas más oscuras del bosque. Con 18 más seguidos por detrás, Niellan lideró al equipo fuera de la apertura donde residía el anciano NPC. Los llevó a través de un camino largo y estrecho entre los árboles y los llevó al acantilado. En la base del acantilado, todos podían ver una densa capa de verde que cubría toda la cara de la roca donde crecía todo tipo de vegetación. Comillas, ¿por qué vinimos aquí?, preguntó Tang Yao. No fue solo Tang Yao. Todos los demás también se sintieron desconcertados sobre por qué Niellan los llevó aquí. Niellan levantó la vista hacia el acantilado que había sobre ellos y dijo, vinimos a buscar una oportunidad para atrapar a esos dos elfos oscuros. Espera, creo que vi algo de ese lado. Niellan caminó a lo largo de la pared y saltó. Saltó 3 metros en el aire antes de aferrarse a la vegetación en la cara del acantilado. Luego disparó una línea de tela en un arbusto a 3 metros por encima de él. Parecido a un ágil mono, trepó más y más alto agarrando las rocas que sobresalían cerca. Chicos, miren allí. Y o señaló arriba. Todos miraron en la dirección que señalaba Y o. Solo entonces descubrieron un objeto ligeramente brillante que sobresalía ligeramente en la cara del acantilado. Por su apariencia, probablemente era un cofre del tesoro y uno plateado. En realidad, había un cofre también escondido en esta área. Si no fuera por Niellan, nunca lo habrían descubierto. La verdadera razón por la que Niellan trajo a todos aquí fue únicamente por el bien de este cofre, ya que solo apareció en la versión especialista de esta mazmorra. Por lo tanto, para no despertar las sospechas del equipo, actuó como si estuviera buscando a los elfos oscuros. Niellan se acercó y encontró el cofre profundamente incrustado dentro de la grieta en la cara del acantilado. No sabía quién descubrió este cofre primero, pero la persona que lo descubrió era seguramente un experto. Después de todo, era casi imposible notar un cofre tan bien escondido a menos que el jugador poseyera una capacidad de observación excepcional. Incluso sin su vista excepcional, esta ubicación se puede encontrar en las guías en su vida pasada, ya sean cofres ocultos, artículos o información sobre sus respectivas mazmorras, todos fueron escritos. El conocimiento provino de las experiencias de los expertos de alto nivel antes de él. Cuando estos expertos alcanzaron un nivel más alto, anotaron esta información y la vendieron a publicaciones en línea por una suma considerable. Niellan siempre había mirado estas guías y las había investigado a fondo antes de ingresar a un calabozo con un equipo. Esto lo ayudó mucho a evitar errores desastrosos y tomar los caminos equivocados. Final del capítulo 50.